Suscríbete a la Panterita. Casi lo empata Cerro, casi se viene el segundo de Olimpia. San Miguel Sur. Y nos esperan unos 15 minutos de infarto para lo que resta de este primer superclásico. Cobertura de las 7:30 AM. Radio ABC Cardinal desde el mediodía. Duplex con ABC TV desde las 14. Clásico con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Danichun? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Federico, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Vieron ayer lo de Dortmund? ¿Vieron Copa Libertadores? Supongo que sí. Lo de Libertad. Raro, ¿no? Vos que estuviste en la transmisión del fútbol, Ariel, estuviste con Fabio, ¿verdad? Sí, un 4-4-2 con Villalba y con Roque Santa Cruz. Delantero. ¿Verdad? Matías Espinosa como uno de los volantes. A mí me llamó mucho la atención la configuración táctica de eso. Iba justamente y les consulto, ustedes que pueden hablar con mayor propiedad, ¿verdad? Sí, porque en realidad donde llama la atención es porque entendemos que siempre hablamos de los extremos derechos que tuvo Libertad y que no pueden jugar últimamente. El último caso, Antonio Vareiro. Y le fue buscando la vuelta al entrenador contra River de Argentina. Jugó aquí en el Defensores Iván Franco, de extremo por derecha. Y después de lo que significó el fracaso táctico, la disposición, el parado contra Cerro Porteño, llama la atención que un chico joven como Rodrigo Villalba tenga que jugar este tipo de partidos donde tenía que salir a ganar Libertad, a ganar y ganar. La postura fue salir a ganar, pero se perdió mucho tiempo con un chico que no digo que se haya asustado, pero nunca le encontró la vuelta al partido. Mandó a Franco con Franco y ganó pero más. Mejoró un rato. Fue increíble porque tampoco convengamos que Franco está en un gran nivel, claro, ¿verdad? pero tiene más. Fue un partido para mí raro desde el punto de vista que 65% tuvo la pelota Libertad, 35 o 30 inclusive Táchira. Y no tenía profundidad, Libertad, no dañaba, no lastimaba. El penal ya fue producto del empuje, de tratar de ganar, vergüenza deportiva. Prácticamente encontró de la nada ese penal Libertad y no estaba Tacuara, no jugó el partido. A mí me llamó también la atención eso, que haya viajado y que no haya jugado. Se insistió mucho ya con Aguilar últimamente jugando, pero nunca ha sido un jugador importante de peso. Ha hecho goles, pero cuando ya Libertad ganaba 2-0, 3-0 un partido, pero realmente lo de ayer fue de baja producción futbolística una vez más, y después de desperdiciar un penal, una jugada clara 10 minutos antes que termine el partido, bueno, el resultado en este caso justo ha sido el empate, porque el arquero también hizo su trabajo en el equipo de Táchira. Yo a los 25, 20, pero ya pedí los integrantes del banco, la banca. Porque si bien Libertad llegaba, pero su única arma hasta ese momento, a los 30, ponele, 25-30, era el remate de media distancia. Después era un equipo que no sabía, que se nublaba cerca del área, nos desbordó, ni no podía filtrar paso, crear alguna jugada asociada que deje mano a mano a un delantero con posibilidad de gol. Eso no se vio. Y creo que con lo de Franco sí mejoró muchísimo. De hecho, Franco hace la gran jugada para el gol de Roque. Él es clave, fue el eje para armar esa acción y otras acciones. Fue mucho más del chico Villalba. El chico Villalba decidió todo mal. A veces hasta se desorientaba porque intentando la individual una vez se le terminó la cancha. No sé si se le perdió el campo de juego. O se metía por donde hay más gente, más tráfico y terminaba sus acciones ofensivas en la nada. Y dentro de todo, hasta pudo haber ganado Libertad, independientemente de que no es que jugó bien, como dice Fabio, pero tuvo ese penal, faltando 10 para el final del partido, en donde se lució muy bien el portero de Táchira, pero de que faltó algo más, jugarse más, de manera a poder forzar al cuadro de Táchira. Esto compromete seriamente su clasificación a la siguiente ronda de la Copa. Creo que ya hay medio olor a Sudamericana, ¿no? Sí, totalmente. Porque Táchira no creo que sume para comprometer y... Este es el partido que ganan todos. Es lo que quieren. Yo me recuerdo alguna vez Libertad patinó con Táchira de Faría acá, pero un muy buen equipo. Aquel equipo de Táchira que incluso le ganó a River en el mismo grupo, fue en el 2003, creo, 2004, 2005. Pero después siempre los equipos paraguayos fueron a buscar. Equipo paraguayo que no ganó ahí se comprometió. Sí. Cerro en el mano a mano. Olimpia, creo que Julián Benítez falla un penal, ¿verdad? Olimpia había perdido en San Cristóbal, sí. Un partido donde Ramón Sosa hace un golazo.
y luego tiene la épica que le gana 6-2 al Táchira claro. para clasificar. Ese sí, claro, mira, me quedo claro. atrás en el tiempo, pero... Ese es el del 2021, con después también Julián Always Benítez. y el Inter de Porto Alegre. Sí, el penal de Julián Sí. Benítez, que creo que aquel grupo de Arce, que después vino Jubero. Claro, con Emelec y el equipo Y los mexicano. Pumas. Exactamente, o sea, es ganar ahí. Claro, en Venezuela El presupuesto de cada uno. Hay una se fue expulsado Rolón, ¿verdad? De Sí, Olimpia, Carlos Rolón. jugando por Olimpia. Exacto. Ese es el famoso partido que jugaron simultáneamente, Cerro en Colombia y Olimpia en Venezuela. A mí me llamó la atención la presencia de Rodrigo Villalba, porque él hace rato no juega ni siquiera por el cupo, porque es otro Villalba el que venía jugando, Pedro creo que es, ¿verdad? Pedro, sí. Entonces, o sea, llama la atención, salvo que haya tenido justo una lesión, pero de haber perdido el puesto de ni siquiera jugabas por el cupo y no por una política de Libertad de decir, no, ahora vamos a jugar con los grandes nomás. O sea, Libertad venía jugando con otro sub-19 y arranca un partido clave de Copa con el sub-19. Párrafo aparte, Libertad está muy mal en el tema de la bolsa de minutos. Libertad es penúltimo. Contra Cerro no jugó el sub-19, pero no venía jugando. Y en el segundo tiempo, y eso suele ser también síntoma de un equipo que está en baja, cuando el suplente, que hace poco también se decía que venía jugando mal como titular, el caso de Iván Franco, le cambia un poco la cara. Con ese poquito que Claro, dio, ¿verdad? pero con ese... Viste, por ejemplo, cuando hablábamos de Olimpia, la vez pasada cuando se destacó que Hugo Fernández entró bien los primeros 10 minutos contra Meliano. O sea, Después, chao. son síntomas de... Espera, ¿y por qué no es titular? Y no, y este era titular hace 2 partidos y por algo se sacó del equipo. Y como decía Ariel, uno ve el gol de Roque, hay una doble pared que inicia el propio Iván con Sanabria, con Espinosa para habilitar a Roque. Antes del penal, el Lucas Sanabria estrella un tiro en el palo izquierdo. O sea, ¿sabes qué? Era el típico partido, porque uno veía el partido de Libertad y también hacía el seguimiento de lo que ocurría con el otro partido del grupo. Como que River y Libertad, más allá de que el rival en algún momento le peleaba, porque también Táchira termina teniendo situaciones claras, como tuvo Libertad, y uno decía, mira, acá, hasta por el peso, por lo que significa, le puede ganar. Lo que sí es cuestionable es que en un partido donde vos eras el favorito y vos estabas necesitado, sabiendo que después jugás contra River en Buenos Aires, hayas tenido esta postura, y no es que convertiste en figura al arquero rival, que terminó siendo figura porque tapó el penal de Matías, no porque Libertad le haya llegado con tantas situaciones. Vamos a lo que interesa. Tema mundial de clubes y los números, posibilidades de este grupo. ¿Qué pasa ahora? Libertad tiene que ir al Monumental para enfrentar a River. Y Nacional de Uruguay, que ayer estaba perdiendo 2-0 contra River, terminó empatando 2-2, pero la ventaja que tiene Nacional es que va a jugar de visitante contra Táchira. Sí. O sea, ese partido es ganable. Claro. Y ahí está comprometido Libertad, ahí está comprometido Olimpia, Porque... por el tema del Mundial de Y Clubes. ya va a Está quedar a comprometido 4 nomás Cerro. ya. porque- En realidad ya a 1 nomás ya. Si es que gana Táchira Nacional. Porque ya habrá clasificado y le tenés que sumarle los 3 puntos más O sea, por la distancia, por hacer la depende, distancia. Salvo que Libertad gane en el Monumental, ¿verdad? Que obviamente no es cosa fácil. Claro, la bonificación de los 3 puntos de Nacional se va a dar en la 5ª fecha, si es que Nacional consigue un mejor resultado que Libertad. Claro, ¿Se entiende? entiendo. Porque ahora la diferencia es de 3. Si vos amplías eso, ya sea en 6, 5 o 4, ya el último partido, ese que se tomaron los de Nacional y Libertad como final anticipada, no va a tener sentido. Entonces ya en esa 5ª fecha se le va a poder computar los 3 puntos que se le da para octavos de final. Claro, Y ahí entonces está Nacional, se va el que Nacional, probablemente... Nacional ganando en Venezuela, posiblemente no sumaría 3 puntos, sino que 6, si vamos a ir a la lógica. Porque de empatar Libertad mínimamente, o perder, y ganar Nacional, ya clasifica Nacional. Y por Asegura. eso, y ahí suma 6. 56 ya tenés ahí. Bueno, Y faltaría Y, 1. le faltaría 1. Para Juega alcanzar la la última Olimpia. fecha contra Libertad, que ya prácticamente... Más los 2 partidos de octavos. malos 2 partidos No, octavos. claro, Claro. Libertad Ahí le- hace un punto. No, hermano querido, esto es brutal. O sea, Nacional de Montevideo hoy, vos mirás la chance y es el que tiene la posibilidad más concreta de ir al Campeonato Mundial de Clubes. Mirá lo que es, cómo se estará apretando la cabeza Olimpia. Lo de Cerro, sí. No sé, Cerro sí está compitiendo, pero a Pero está 4 lejos. puntos está Cerro, está muy A 13, lejos. no, 0 está lejos.
A 13. No, Es muy- o sea, Nacional Nacional hoy en línea. No, si el enfoque siempre, o sea, lo que pasa es que la línea es Olimpia, o sea, Nacional a lo sumo podría superar, pero no por mucho. O sea, lo que pasa es que a diferencia de Olimpia o Boca, los otros o sea, pueden, dependen entre comillas de sí, mientras que estos dos equipos no. Y lo que termina complicando esto desde la óptica del Olimpia es que empató Libertad, no que haya empatado Nacional, porque el empate de Libertad, porque esta era una fecha donde Libertad tenía que reducir Los puntos con Nacional. los puntos para llegar con vida Claro. a la sexta fecha. Dani, y ayer la en quinta, el- Bruno, en el- en teoría es al revés, porque Libertad va a Buenos Aires y Nacional va a Táchira. O sea, se supone que lo mejor que le puede pasar a Libertad es mantener esa distancia. Dani, hasta el 2-0 de River era, mira, ese era el resultado, pero clave para Olimpia. Pero fíjate que a la par estaba ganando Táchira. Que Claro. en ese momento no era, porque por eso te digo, la gente se queda con los números en tiempo real, pero supongamos que River le hubiera ganado a Nacional, pero que Táchira, que le estaba ganando, iba a era ser el 2-0 igual el y- escenario y ahora. el empate de El- empate claro, de Libertad. El O sea, combo ideal era que pierda Nacional y que gane Libertad. Ahí sí estábamos hablando de una situación favorable para Olimpia desde el punto de vista que Libertad va a pelearle el segundo puesto a Nacional. Entonces está jodido. Sería un milagro que Olimpia vaya al Mundial de Clubes. Ahora te digo. Porque el Nacional tiene 2 partidos todavía. Tiene Táchira, tiene Libertad, y si clasifica, le dan 3 de bono. Después tenés 2 partidos más en octavos de final. Por lo menos un punto va a cosechar. Ahí ya va a igualar y al competir Nacional en igualdad de cantidad de puntos, clasifica Nacional, ¿verdad? Claro, Entonces, muy, muy difícil está. el tema es que, por eso marcaba que el resultado que le daña a Olimpia es lo de Libertad más que lo de Nacional, porque si vos ves deportivamente del famoso ranking, yo creo que Independiente del Valle es 3 veces más equipo que Nacional, porque Nacional es un equipo que ayer mismo, más allá de la queja o el plagueo que siempre uno dice, pero si los grandes se quejan, ¿qué nos queda a nosotros, verdad? Si Daronco hubiera tomado una decisión que el VAR le dijo, capaz no había remontada, pero voy nomás a que cuando ayer marcábamos esto de que Libertad es el equipo que, entre comillas, podía frenar a Nacional, que es el que está mejor posicionado entre los que compiten, Nacional, Independiente del Valle, Barcelona, Cerro y un poquito más atrás Bolívar. Ayer por eso es la locura. Hay un relator lo que le sacaron, partidario nacional, que habla del tricampeón del mundo. Y ahora pues saben que están cerca del mundial. Y un club muy postergado. ¿Cuándo fue la última vez que salió campeón? 88. Sí. Contra Newell's. De Batitud, de todos que eran jóvenes. Y el equipo nacional era de veteranos que lo pasaban por arriba. Tiene que Peñarol por lo menos Sí. metió aquella final contra el Santos Con de Neymar, Santos, claro. pero Nacional ya no tiene más registros. Nacional es un equipo jugaba Victorino, de León, toda gente, pero muy, que ya quedó atrás mucho tiempo. Fue un equipo grande, respetable y ahora está de repente con esto. Yo veía el partido, los dos querían ganar, después sobre el final. Parecía nuestro general Caballero Es que con... en los dos Sí. partidos, porque Libertad y Táchira también como que decían... También igualito fue. se soltaron. ¿Eh? Y River con toquecito, que una velocidad, un toque, jugadores chiquitos. Y Nacional se tiraban los pies, lo llevaban por el... Incluso tuvo una última que si era 3-12, caía al Parque Central, ¿verdad? Pero yo creo que, a Una diferencia jugada. de otros, tiene Una jugada en la que... un poquito. No, la plancha. Claro, la jugada plancha de era... Lozano En otro momento la expulsión. y Y la trompada que le dijeron para ver el VAR A también. mí hace rato que no escucho un audio VAR donde los del VAR no le dicen, ok, fulano. Viste que el árbitro le avisa cuando le hacen el on-field review. Sí. Venía a revisar, esto para mí es roja. El otro le puede decir, bueno, para mí no es roja y me voy. Entonces le dice, para mí yo me mantengo en la amarilla, esto. Y el otro suele decirle, ok. Sí. Y hay un silencio, Un como silencio. diciendo, Ahí está la para el parte VAR de- roja, de- para el VAR hace roja, lo que quiera, entonces. Para la roja. gente a veces te ve la parte de la debacle. La catombe. Por algo Polenta después dijo felicito al árbitro, ¿verdad? Dijo, Claro. esto es Copa Libertadores, así hay que jugar y la gente de River quejándose. Claro, eso de acuerdo, ¿verdad? Pero la trompada estuvo de más.
Pero esto pasa, pasó la otra vez no recuerdo qué partido, uno de los nuestros pasó, también, pero Libertad va confirmando todo, va quedando fuera de todo, el Campeonato está peleando todavía, pero yo creo que lo de ayer, y me anticipo ya, me parece que va para Copa Sudamericana, Libertad, me parece que esta igualdad lograda por Nacional, mala forma, la entereza va a ir a ganar a Venezuela y se va a quedar sin chance. Ahí está la trompa que tampoco, bueno. No, pero ayer a Thiago Caballero por un puntín el árbitro le echó. A Thiago Caballero, jugador de Nacional contra Corinthians, y esto es mucho más grave. Allí hay un golpe de puño que, si bien es cierto, no hay mucha violencia, pero hay una agresión. Te ve la gente de 2 de mayo contra Cerro que al golpe a Pachi Carrizo por el VAR. Claro. Claro, y este es un árbitro que ya tiene una experiencia, pero terrible. Dame ese Daronco, que estaba recordando ayer. Me parece para amarilla. Lo puso Castrilli mismo, aquella famosa jugada de Pinola contra Independiente, que se fue con la plancha en cuarto de final de Copa Libertadores, un planchazo dentro del área y no cobró nada. No. Ni siquiera pidió VAR en aquel momento. Cuando le dice al VAR, no, mostrame en tiempo real. Ahí ya está. O sea, él no le... Yo creo que también, hoy en día cuando hablamos que los árbitros tienen eso de sacar el partido, si iba a ser justo con lo que ocurrió en las imágenes, tenía que echar a 2 de Nacional. 2-0, 11 contra 9. Yo creo que por eso el tipo no quiso. No puede. Esto Qué cara dura es Daronco, Este con dolo, deportaciones. Mira, con los dos. Juanma, ¿cómo te va, Móvil Efri? Buenas tardes o buen Me lo va día. a echar a este, qué loco estamos. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. No, y con razón hubo una bronca de Michelis, habló Borja, con mucha razón hablaron los jugadores de River, estaban muy enojados. ¿Qué tal, Juanma? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, Bruno. Bueno, vos sabés que ya perdí yo, ¿verdad? Sí, muchos comentarios ayer. Sí, Incluso no, mañana. Un saludo a la gente de Fútbol Guaraní, en redes sociales. Y, mira, ya está festejando. El festejo. ¿Escuchaban eso? Poneme por el virtual replay. Chequeo VAR, por favor, Quique. Esto fue el teléfono de Fabio. Sí. Fabio, merecidamente te felicito. Escoges ya, si quieres, a partir de mañana corre la oferta. Sí. Mañana ya podemos comer el asadito después del programa. Tomamos 2 cervecitas tranquilo. ¿Y alguna disculpa, Bruno, de tu parte? ¿Cómo? ¿Alguna disculpa de tu parte? ¿Pero qué te pasa, Fabio? Esto no es para... No, pero... Esto no es un pecado, no es una infracción, acá, no es un delito. Acá pues entramos en el tema de que lo que dijo Ariel la vez pasada. Te quisiste hacer el vale. Admití. Te estoy reconociendo. A ver, poneme por chequeo VAR en redes sociales. Y... mira, ya está festejando. El festejo. ¿Se escuchaban eso? El teléfono de Fabio, Sí. Esto es para inundarme a mí de intentar que yo reaccione, pero no lo voy a hacer. No, ya está tranquilo. No, les quiero... Dortmund a la final de la Champions. Les quiero felicitar a los compañeros Federico Arias, Ariel Marecos, Daniel Chum, que estando tan distantes nosotros en cuanto a la postura en las apuestas, ellos no me ningunearon, no me dijeron nada, andate de acá, ¿qué es lo que decís, Fabio? Ellos no me dijeron Pero vos nada. viste el partido. No me trataron. Vos viste el partido, hermano. Se colgó el travesaño el domo Vos en viste, el segundo tiempo. vos Sí. viste los palos. Fabio. Vos viste lo que pasó. ¿Y por qué esos palos? Dortmund, qué bárbaro. Va a perder contra el Real Madrid en la final. Acordate de lo que te estoy diciendo. Contra el Bayern, según mi pronóstico. No, contra el Real Madrid. Se colgó el travesaño. Hoy te hago, vamos a redoblar. ¿Viste cómo sos? ¿Viste cómo sos? Me trataste de bizarro. Y jugado, fue decime quién fue el loco que se fue y le jugó al Dortmund. Y yo creo que mucha la gente mayoría ganó. se fue por Te por puedo París. asegurar ahí con los amigos del WhatsApp, por No, favor. no, Avísenle acá a uno no hay amigos, que no, ganaron ni en la está acá postala. la Ganaron tabla. en la postala seguro sin ningún problema. No, porque yo le dije, sino que yo te dije, Bruno, no tiene historia el PSG, no tiene No, nada. pero por vamos, equipo. hablando en serio, vos viste el partido porque Sí. vos sabés la cantidad, esa de Vitiña, ¿Sabes? esa, hermano, los remates al palo, pero sabes que, como decía Luis Enrique Martínez, el técnico del París, muchachos, no se gana rematando al palo, se gana metiendo los goles. Y vos, no sé si vos viste el presidente del París cuando se retiraba, el no sé, Califa, que no sé cuánto, ¿verdad? Un francés, un periodista, le pregunta qué le pareció la eliminación y el tipo se quedó en modo pausa. Le digo, ¿vos viste el partido? Le digo.
Y estaba enojadísimo el tipo. Enojadísimo. Cuando le pregunta si la próxima temporada Luis Enrique va a seguir. Si le y después, después le pregunta, ¿y Luis Enrique va a continuar? Le dijo. Y le dice, vos conocés de fútbol. Vos conocés de fútbol. Y se va, y no contento con eso. Yo me percaté que a su jefe de prensa o alguien le señala al periodista, ya yéndose a unos 4 metros, le dice aquel, como diciéndole, yo no sé si a ese periodista hay que cuidarlo, pero, yo si soy lo denuncio, porque lo que es que arrogancia también, del presidente del a Mbappé París. le preguntó, no sé si fue el mismo periodista, le No, digo, no, ese ya fue mañana otro. vas a hinchar por el Real Madrid, le dijo, y el otro casi le pegó. Solamente un gesto. Se Pero fue. cada cosa que pasa ahí Se entonces fue. con el periodismo, porque he visto que en la previa uno del Esta es la de chiringuito, Julian Brandt para la gente que no está uno viendo. del chiringuito El centro habló en francés para que tratar de despistar a Luis Enrique. Ah, no me le digas. descubrió enseguida. Por eso la respuesta fue, esa es una pregunta muy española. Sí. Le pilló. Ahí está la de Mbappé. No, la de Mbappé Pero fue espectacular, claro. porque hace un gesto nomás arriba hacia abajo de su cabeza y se va, ¿verdad? No, mucha personalidad. No, ya compró la mansión de Ramos y todo, ya. Estaba muy solo, pobrecito Mbappé. Pobrecito, no le arroparon. Otro Dembélé es mortal. no. Yo decía, este Dembélé... Para hacerte O sea nomás- que él contra Barcelona jugó muy bien, pero después no... para hacerte más la diferencia. ¿Sabes qué? eso- Entre la final contra Argentina, que lo sacaron creo en el primer tiempo ya, y lo de ayer fue una lesión de pecho frío, hermano. Pero No, terrible. Es terrible. Pero Pero eso contra que- Barcelona fue... eso que vos decís, Sí. eso- Nicolo Muani, no, le hizo lucir esos hoy la palos que Parisia, vos no hay decís, ¿sabes caso cómo con lo el transformaban en PSG. gol? ¿Sabes cómo lo transformaban en gol? Esos palos. Si era el Ajax, si era el Milan, no tiene peso, no tiene su camiseta. Atropelló a Petrodólar. Con goles es así. jóvenes se gana, Y tiene por ahí 160 está. años, hermano. Y bueno, Contrata pero la está bien. figura, los mejores jóvenes de Francia. Ahí está. Ah. Y está bien, no le doy mérito al Borussia, sí. Yo también, yo estaba dando vueltas cuando vine, me encuentro con un 0-0, después 1-0, dije, no. Se caían solo los mediocampistas del Paris Saint-Germain. Sí. No, nada. En el Una primer falta de tiempo, jerarquía. a la hora de los toques, sí. Sí. Parecía, no quiero decir, Ah. parecía otro equipo acá, como está lleno el estadio y no saben No, serio, pero fuera cierto. broma. Se caía solo, le tiraba la pelota al rival, el público trataba de alentar. Era una, Y toda la gente y horrible. la pantalla gigante que le evocaba Pero- a Ramos. Ramos se perdió un gol La increíble. pirámide de No, pero Gochu Wembley. reconoce que el palo, la fortuna que tuvo también el Dortmund, porque le llegaban para estar el París, se le iba encima. Yo no sé si No, Dortmund claro. ahí aguantaba, ¿verdad? Claro. Y bueno, pero esa ya es una historia. Acá nos dice el amigo Rocantero que está con vos, dice que también apostó por... ¿Viste? Pero apostó, ahí está, porque de PSG siempre pechea, dice. Y bueno, Exactamente. Veamos, Ahí vamos a está. hacer 10 audio WhatsApp ahora mismo, espera. Espero Si que se algún- esperaban. Perdón. Espero que algún amigo Pero que sean sinceros. haya escuchado ayer y... ¿Eh? No, pero viste que de repente... No te escucharon, Fabio. No, te no, escucharon, ojalá que sí, viste, ¿verdad? Digo no. nomás, para una apuesta pues es importante eso de 4 contra 1 y decir, y ese uno puede estar loco, pero por ahí voy a ir por él, ¿verdad? Y de repente ganó gracias a no digo locura, ¿verdad? Pucha sea. Le quiero enviar un saludo. Ayer estaba en la calle y pararon unos muchachos, dos muchachos que son airistas. Trabajan en mantenimiento y colocación de aire acondicionado y nos escuchan todos los días porque me dijo, Bruno, le digo yo, ¿qué tal? Le digo, ahora, está perdiendo el París, me dice, pensé que está perdiendo, me dijo, saludos, ¿y qué me hacen ustedes? Trabajamos en aire acondicionado, así que un saludo a los muchachos que todos los días recorren y trabajan, escuchan. Vos sabés que yo el conozco programa. fanáticos, yo conozco por ejemplo un amigo pintor Ah. que donde va a trabajar lleva su radio, Sí. tiene que tener corriente eléctrica, enchufa y cardinal deportivo. Qué grande. Espectacular, sí. Vamos por 10 audio WhatsApp. Pero no sean bola los perros. No sean bola para, o sea, no sean mentirosos solamente para ponerse bien con uno y con otro, especialmente matarme a mí, ¿verdad? Pero, No, me reí nomás. sacame la verdad, chiquillo, para usar. 10 audio WhatsApp. ¿Alguien le apostó al Dortmund realmente? Realmente le apostaron al Dortmund. No sean mentirosos, muchachos. Por favor, les pido, no sean bola. Eso nomás les pido. Vamos a los audio WhatsApp. A ver, Fabio Cagón ya dice acá. ¿Alguien verán vos? ¿Por qué? No, ¿Tú que no estás aceptando, pues? Bruno, ¿ganaste alguna vez una apuesta? ¿Qué? Pues todo lo que escuché siempre perdés. Sí, a Fabio justamente mi hijo le ganó una feroz apuesta. Para mal, Ay, le madre. pagó a todito, le hice comer. Yo ahora uno no me voy a pagar. ¿Verdad?
Bruno, yo también dije que pasaba PSG fácil. Pasaba PSG fácil, dije, pero lo tenés adentro, Bruno. Ja, ja. Legalete. Yo me fui al Dortmund, pero no entró más goles, tiene que entrar más gol, carajo. Ah, Yo me fui al pusiste Dortmund más y goles. yo creo que ganaba. Ya París no funciona en etapa decisiva. Ah, sí, sí. Pecho frío París era en zona de definición. Bruno, sobradorcito sos, Bruno. Y hiciste sobrado por nuestro amigo y ahora te ganó bien. Sí. No, Aguante pues yo el le Dortmund, felicité. papá. Ganó bien, Fabio, por eso le felicité. Acá el que es sobradorcito de Fabio, porque No. me dijo, no me vas a pedir disculpas. Imagínate, no, pero disculpa. ¿Por robar o qué será? ¿Por hacer algo grave? No, acá los compañeros Disculpame ahí en una contra cosa. de lo que yo aposté, pero ellos no dijeron nada, vos me ninguna. No, ¿qué es lo que decís? Vamos, Yiquepe, dale. No. Ahora te voy a decir que- Vamos una ¿sabes hora qué te al voy a Madrid, decir? vaya si son No. machos, Fabio. Si son tan entendidos. No. A la Dale final nada. ya. Vámonos a ver Vos sí perder. que vaya, o sea, yo tengo que ir a Madrid en los 90. ¿Viste cómo le le toreó cuando dijo Ya Real Madrid sé, hago no, lejos? no. para Hay una le sigo final, con la de Bayern hay una Múnich. final que se había apostado y nunca se jugó otra hora. Real Madrid con Nacional de Medellín. Guapo parece ¿Te que- acordás? Sí. Vamos a dejarlo Jugó acá. la final. Así que Mirame, no aguantame. Cuidado. Van a decir que no, Real hubo, Madrid, no había VAR en cuando esa yo época. perdí, acepté calladamente, perdí y pagué No, lo que ahora tenía que pagar. calladamente. Ahora vos me estás diciendo pedime disculpas. De ninguna Pero- manera. y quiere que sea en la mesa antes que le sigan el asado. Ahí en la mesa con Pero acordate que vos le dijiste ayer Claro. también que te diga, vos Papito, sos mi ¿cómo es? papá. Vos sos mi papá. Al Vos aire. sos mi papá, sí. Vos sos mi Y papá. aceptó él. Claro que Ya, acepté. pero está bien. Pero aquella vez que yo perdí, yo me callé, no dije nada, acepté. Ahora vení, no los palos, no que esto, no que si Mbappé esto, no que si Dembélé cambiaba su botín. Pero y la no. verdad, no dije eso. Es que yo quiero, Como es, yo digo. escuchando, ¿sabes por qué? ¿Qué pasa, Bruno? Que Fabio ya sabía que la comida estaba asegurada. Porque esta fue una apuesta muy rara. Si ganaba Fabio, comía asado gratis y si perdía también. Sí. Entonces, por eso quiere la disculpa. Como el otro ya estaba. Ah, ya, ¿entendés? por el honor. Claro, sí. Bueno, está bien. Te pido disculpas, Fabio. Tuviste toda la razón del mundo. Reconozco mi derrota y te felicito. Sos un ganador perfecto. Muchas gracias. Ganó muy Así- bien el así Dortmund. es. Bien. Ariel, Ahí se lo cierra. pido Fabio para que le pida disculpas. Esto es histórico. Porque vos le ganaste la otra vez. Esto Pero es... el otro dijo, nunca disculpa. Con lo que le ganaste. Y yo creo que se le puso a toda la audiencia y quedó tan expuesto, entonces ya no tenía... no, sigamos, Fabio sigamos. consiguió lo que no consiguió Sí, nunca sí, nadie. sí, No, sí, Fabio, sí, te sí. pido Fabio disculpas. Martín, muy bien, Reconozco será muy bien. Vamos Real Madrid, Bayern. ¿Querés? No. Si sos hombre, Terminó acá, aguantame, Bruno, terminó. hermano, esta. Esto es deportivismo puro, ¿no? Esto es deporte. Yo perdí y Quiero supe perder. recuperarme, hermano. Quiero Hoy sé recuperar ganar. esto. Así, Mi hermano. honor con se perdió, hermano querido. Ya está, tranquilo. Espera, no. Vamos a disfrutar el partido. Hoy vos vas a relatar, te vamos a No, estar viendo, duele, escuchando. duele, no. Fabio. ¿Qué va a escuchar, niño? Espera, hermano. No, pero en serio te digo. Literalmente, de 100 partidos. Sale sí, sale como bajo 100 tu partidos audio. otra vez. A ver. Solo en una clásica Dortmund. Impresionante. Bruno, Fabio es igual de pecho frío que PSG. Ayer en la apuesta no acepto, dijo, hasta que le dijiste que vos ibas a pagar si ganaba o perdía igual, ahí recién aceptó. Y ese Busquets. Ahora se hace el guapo. Cierto también eso. Demasiada Sí, ventaja sí. todavía, amigo. Pues, si vos ibas a aceptar, es la misma cosa. Perdiendo, ganando, tenés un plato de Don Oscar. No conoce nomás el plato de Don Oscar, por eso dices. Pero está bien. Bruno, ahora que me acuerdo, Ariel seguro la vez pasada porque le ganó el Real Madrid al City. Y eso se equivocó, Bruno. Sí, no, pobrecito. Y Cuando todo, estaba en la ¿no? previa, ¿verdad? Sí. ¿Vos por quién vas hoy, Ariel? Quiero encontrar con quién pelear. Me dice ese que ya no sabe con quién pelear. No, Real Madrid. Entonces Real no Madrid. puedo pelear contigo. Vos, Federico. 90 minutos también lo decíamos Real ayer. Madrid. Y vos, Dani. Real Madrid. Convengamos que después lo que dijo Fabio ahora, pero yo No. igual creo que ayer se quemó ya el cupo de la sorpresa. Ya sería No, demasiado ya que demasiado, 2 días. no. Si es pero- que se da lo del Bayern, se repite la final del 2013. Que Inclusive es veía- más, te digo, perdón, Dani, ¿Sí? Dortmund tiene, esta es su tercera final. Porque Correcto. la primera fue la del 96-97, que le había 97. ganado a la Juventus 3-1. Después la del 2013, que perdió con Bayern 2-1. Y ahora. Que el equipo de Andreas Y- Müller, ¿verdad? Claro. Ese equipo le ganó a Cruzeiro la Intercontinental. La final fue en el Olímpico de Múnich. Sí. Justamente se dio esa particularidad de que no iban a ser tan Le tocó locales, pero Alemania. locales.
Y cuando le preguntaron al director deportivo, a Sebastián Kell, que había jugado esa final de Wembley, el famoso, ¿con quién querés jugar? Le dijo, quiero jugar con Bayern Múnich, porque tengo todavía cuentas pendientes. O sea, en Borussia Dortmund como que hay dos lecturas en el siguiente sentido. Entienden que Real Madrid es un poderosísimo en Champions y también dice, queremos vengarnos. Y ellos tienen un par de jugadores que disputaron aquella final, como Müller, como Neuer. Nosotros tenemos a un par como Hummels o Royce. Y el propio director deportivo que había sido titular dice, hay cuentas pendientes con el Bayern. ¿Eso cómo terminó la final? ¿2-1? 2-1. 2-1. Robben había marcado el gol. Pero fue un partido equilibradísimo, ¿no? Gundogan había marcado para Dortmund. Mandzukic y Robben los goles. Estoy mirando nomás mis anotaciones y quiero lo del Dortmund. Vos sabés que Edin Terzic se llama su técnico, tiene 41 años y desde el 2013 que él está en las inferiores del Dortmund y es técnico de la temporada 2022. Y hay algo que es extraordinario, lo que el Dortmund tiene un arraigo, tiene una... Ustedes saben que el Dortmund es el equipo de mayor promedio de personas por partido, 81.000 personas cada partido, de local, de local. Y de una par, eso es seguro. Eso es un espectáculo. Bueno, ¿y qué pasó? Vos sabés que este técnico estuvo en la final del 2013 como hincha y se le captó en la foto, hay una foto suya, él con la bufanda del Dortmund como hincha, y del 2013 a hoy, ¿cuánto estamos hablando? 11 años. 11 años después dirigiéndole a su equipo, porque es su equipo, él es hincha del Dortmund. ¿Entendés? Sí. Dortmund vendría a ser como una especie de, no sé, esportivo luqueño, por decirte. Sí, es una identificación muy clara. Ahí tenés una identificación. Es buen ejemplo, porque fíjate que allá hay mucho regionalismo, pero hay algunos equipos que... El Hertha Berlín, por ejemplo, también tiene una comunidad turca, por eso siempre llega algún que otro jugador turco, pero tienen también un arraigo. El Bayern es el superpoderoso que tiene mucho dinero. Fíjate que en esa zona, es más, por eso ahora hicieron lo que hoy le llaman el rebranding, el tema del de Klassiker, que sería el Bayern Múnich Borussia Dortmund, pero el partido que ellos más querían y quieren ganar es el derbi, es contra el Schalke, porque justamente de esa zona y de la zona de Westfalia. Lo que pasa es que Schalke ahora está muy mal y a Borussia le iba muy bien y peleaba con Bayern Múnich. Pero sí, vos sabés que Dortmund es una ciudad muy pequeña, o sea, Dortmund no entra. Yo conozco Dortmund. A mí me tocó estar en ese estadio, compartir con la gente cuando estaba Lucas Barrios allí, era Jürgen Klopp y... Aedo estuvo del 2006 al 2010 ahí en el Dortmund. Estaban y solamente en esa tribuna sur, que es la famosa Yellow Wall, entran 25.000 personas. Y cuando se juega por Bundesliga, entran más personas porque en Champions todo tiene que estar sentado, o sea, tiene que haber butaca. Entonces cuando se juega partido de Champions colocan butacas. Y cuando se juega por Bundesliga sacan todo y allí vos tenés que ver todo parado, ese encuentro. Y o sea, como ciudad es muy pequeña, no hay demasiadas cosas que hacer en Dortmund. Pero cuando hay partido, especialmente local, la ciudad para desde la previa y bueno... me acuerdo que el tren después del partido no funciona durante una hora por ahí por la cantidad de borrachos y porque los muchachos se tiran, entonces se debe parar porque es incontrolable, porque sabrán, los tipos hacen ya una previa de las 9 de la mañana. Hay una cerveza que se vende acá que de Dortmund, en Europa se vende mucho también, es la etiqueta blanca y masa verde, se vende en algunas casas, muy ricas. ¿Cómo se llama, México? Son tres letras, es muy rica, es muy rica. Me encantó que nos, creo que hay acá Erdinger es, sí. Esa hay acá, no, esa hay más, pero esta hay en algunos supermercados muy rica de Dortmund. Weissbier, y esa creo que es la que se vende por allá, ¿verdad? Pero el tema de que estaba recordando usted, lo de Kagawa, Lucas, Nelson y estaba el norteamericano chiquito. Aparecía cuando eso. Vino un poco más adelante ya. Pulisic, claro. No, pero es que si vos te pones a pensar, y eso es lo que legendario. Tiene. Vos sabés que ayer la cuenta oficial del Dortmund en inglés, cómo se nota que el famoso cuando le duele. Reflotaron el tuit que París le había dedicado a Haaland.
cuando le elimina el París al Borussia, y todos los jugadores del París, Mbappé, Neymar y otros, hacen el gesto ese. ¿Se acuerdan cómo Haaland festejaba antes el tema de la meditación? Y le vuelve hoy a citar diciéndole el famoso ahora la tienen, ¿verdad? Pero vos te pones a pensar, de aquel equipo del 2013, que no era de superestrellas, a este equipo que tampoco es de superestrellas, vos te pones a pensar, en ese interín pasaron jugadores como Hakimi, Bellingham, Haaland, no, y decir, mira, y este equipo llegó Dembélé, y es raro que siga Jude, porque él continúa, él tiene 24 años, es joven todavía. Pero yo no sé si se va a quedar mucho tiempo en el Dortmund. El otro que habló también pareció muy de caradura, Arsène Wenger. Dijo que París se dio cuenta después de 45 minutos cómo se tiene que jugar un ritmo de Champions. 22 años dirigió el Arsenal y cualquiera le eliminaba al Arsenal en Champions. Esperan, pues fue demasiado grande. No, pero en serio, te digo. No te acuerdas, Fede, que la época de la campaña de Valencia. Pero llegó a la final, también llegó a la final. Sí, ¿verdad? pero bueno. Pero el Valencia no le eliminó con ese equipazo que tenía. Pero creo que tiene derecho a hablar, más allá que ganaste una apuesta y en Don Oscar, hermano. Vamos ningún pero eso de caradura. Sí, vamos a hacerle ya la grabación a Wenger, hermano. A ver, vamos, últimos 5 de WhatsApp y venimos con Edgar. Juanma está en el circuito, hablamos de Cerro Porteño. Era chévere, Bruno Valencia, me ahí pichado, te tocó tu cara y ahora sí sos hombre, dale. Sí, es famoso. Yo quiero que pase Bayern, así se repite la final y que Dortmund gane ahora. Fuerza Fabio Martín. No, pero si pasa Bayern, el pueblo está contigo. Le va a reventar a Dortmund, no va a aguantar Dortmund. Bruno, otro tema, Bruno. Sí. Ayer estuve escuchando a un youtuber argentino y que Paraguay ya perdió su lugar de cuarto puesto en Sudamérica. ¿Vos qué opinás, Bruno? Dice que en los últimos 15 años perdió Paraguay. Sí, no más. Que nos cuarto, pasó Chile. Ni el cuarto estamos, hermano querido. Fabio, demasiado bueno negocio con Bruno. ¿Por qué no te burlas? Mira si él ganó la apuesta, Fabio. Quilombo te iba a hacer. Aprovecha tu momento, Fabio. Grande, Fabio. Lo que pasa es que yo perdí. Pintar tu cara y poner una cara. Yo perdí muy grande. Hay un refrán deportivo que dice: cuando aprendes a ganar cuando sabes perder, ¿verdad? Y eso me pasó a mí. Perdí muy grande y ahora ya no estoy más para burlarme de nadie, sinceramente. Tranquilo, Angelotti. Bruno, quiero que apueste Ariel versus Fabio. Ahí te quiero ver quién es más tigueracu uno del otro. A ver, Ariel, ¿agarrá esta o no? Y acá cerramos. No. Pasamos nomás. No, él lo dijo en forma de burla, ¿verdad? Yo no estoy para medir Tiracu, no me voy a prestar a eso, no. Mediciones de Tiracu. No, para ver quién es más Tiracu. Otra cosa. Está bien. Pues pasa que lo de Ariel, era decir por lo de Du todavía, ¿verdad, Ariel? ¿Qué dijo el señor ese? No sé. Y Fabio, no sé, porque Fabio es el gran ganador de la semana, hermano. Está bien, Fabio. Está. Después de aquel papelón de... aunque hoy gane... Sí. Hoy, aunque gane Real Madrid, yo creo que Fabio va a quedar como el ganador. Totalmente. No, es que jugó el partido más difícil, acertó el partido más difícil. Por eso. El nivel de... Fue el equivalente de que cuando vos le sacaste el pecho a Ariel. Lo de Real Madrid. Claro, o sea, vos fallaste con el otro, pero acertaste el más difícil. Entonces, Fabio, aunque hoy gane Real Madrid, no va a quedar, o sea, mañana, no venga mañana, por ejemplo, a querer hacerle eso, no, porque entonces... Yo me callo si Fabio me ganó muy bien, acá no hay... ¿Cuánto paga que mañana va a haber? Revancha, no. Mañana, después Fabio, del programa, le vamos a meter el asadito con la cervecita. Tipo Emiliano, cuando hay algo por medio, gana. Ahora, quiero hacer una advertencia. Fabio, otra vez. Porque quiero hacer una advertencia. Ya está, no terminó todo. No, es contigo. El que se quiera sumar, nosotros la vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero eso sí, paga su asado y su cerveza. Una cervecita le podemos invitar al que se suma. Una. ¿Está bien? Sí. Una cervecita. Porque ya van a ser 3, Fabio. Y no se puede. Mañana se trabaja. Claro, no, ya. Mañana que ahí. Después la voz. Hablando de eso, vamos un poco en el ubicol del fútbol. Lo que pasó con Ameliano, lo que pasó gana con Ameliano. Nacional.
A Mediano está dependiendo de sí mismo, ¿verdad? Para hacer el segundo y jugar el playoff con el tercero de la Copa Libertadores. Y comenzó perdiendo. Y ganó $115,000 de vuelta. Ganó $115,000 de vuelta, ¿no? Es tremendo. Ya está Juanma para hablarnos del Cerro. Tenemos mucho por delante. Ega, por favor. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos 2.415 millones de guaraníes este domingo a las 19:45 por el 13. Juga con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para mamá. Vas a encontrar hasta el 50% de descuento. Además participas de la promo 3.000 millones. Sorteamos premios increíbles todos los meses. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique, sí te conviene. Mes de celebraciones y en tus reuniones no pueden faltar los deliciosos embutidos de pollos Don Juan. Chorizos parrilleros, chorizos con queso, butifarra y mucho más. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Toda la línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como Arcoiris PY. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Un saludo para el querido Omar Suárez, nos está escuchando, estaba mirando ABC TV, sigue escuchando la radio en New York College Point, en la casa de un amigo. Este sábado estoy con un evento acá, nos dice. Qué bueno, Omar, un fuerte abrazo para vos, mi querido hermano. Fuerte abrazo y lo mejor de siempre. Bueno, Juanma, ¿cómo estás? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Todo tranqui. No sale bien tu teléfono. Ganamos, Fabio. ¿Cómo? Ganamos con Fabio. Pero vos no entraste, no pusiste nada, Juanma. No entré en la apuesta, pero le di al Dortmund. No, pero ese famoso campeón moral, no sirve para eso. Imagínate si el Valle ahí. No, vamos a buscarte de nuevo, espérame un ratito, aguantame. Bueno, Federico, Fabio. Este sabía el número y no jugó la quiniela, ¿verdad? Sí. Sabía yo, pero no. Que yo soñé ese número y jugaste, hermano, no ganaste, hermano. Totalmente. ¿Sabes cuál es el equivalente de eso que creo que todos hacemos y la gente dice, bueno, pero no vale? Cuando decimos algo fuera de micrófono y después decimos. ¿Se entiende? Como va a haber un penal y
supuestamente yo le digo a Federico, o sea, Bruno está relatando el penal y yo le digo a Federico, yo creo que este le va a atajar. Y después entra y dice, le dije fuera del micrófono y no tiene ningún balón. No. Es lo que más o menos entonces acaba de hacer Exacto. Juanma. Vamos a recapitular un poco. Nacional eliminado. Qué mala Eliminado, sonancia. jugando punto. quizá un partido no muy malo, porque tuvo situaciones de gol. Sí. Mucho error. Pero erró mucho. Duarte estaba para el Increíble. Los rebotes que daba el arquero de Corinthians no ganaba ni uno. Estaba para el empate Nacional por lo menos, ¿verdad? Sí, y económicamente también No recaudó en ni un los partido partidos ahora ganados. pudo haber ganado. No recaudó lo que tiene que ver con jugar la fase de grupo, pero no por los partidos ganados. Pues ahora le queda Argentino Junior en Los dos partidos visitantes. Montevideo y Racing le ganó de vuelta a Argentino Junior. O sea, Racing es el mejor equipo con Corinthians. Claro, el consuelo de Nacional es lo que recaudó en la fase de repechaje, Ahí porque está. fue Paraguay 4, Estuvo a punto de ir a fase Libertadores. 1, fase 2, Libertadores, y lo que le implicaba ir a la Y Sudamericana. Palestino le ganó a Flamengo. Le ganó a Flamengo 1-0. Palestino fue el que eliminó a Nacional, ¿verdad? Sí. Claro. Y el gol de el gol que Anthony. Claro, le ganó a Flamengo. Hoy los hinchas de Flamengo la recibieron mal en el aeropuerto del plantel. Marcando un poco el estado de Ahí tendrá ánimo. Bolívar. ¿Cómo? Bolívar con Noya están en ese cuadro. Claro, Bolívar tiene y puntaje ya. Palestino 6-4 nomás Flamengo. Mineiro es el primer equipo clasificado a los octavos de final. Puntaje perfecto, 12 unidades Sí. para Atlético Mineiro. Bueno, y lo de Ameliano, muy bien Ameliano. Muy bien Ameliano, está con posibilidades, con chance. Y mira que levantó un 1-0 en contra. ¿Y Libertad? ¿Cómo queda Libertad? ¿Cuáles son sus chances, Fabio? Bueno, y Libertad quedó con esta situación de tener ahora un puntaje de 4 puntos sobre 7 de Nacional, que es su rival directo. River 10, 7. Pero va al Monumental y después recibe a Nacional de Uruguay. Necesita puntuar en Monumental y que el Nacional pierda. Pero no sé, River... O si Nacional gana al mismo tiempo en o que los dos pierdan. Pero River no está clasificado todavía. No, o sea, matemáticamente River no. Entonces va a entrar con todo. Claro, pero fíjate, Bruno, que River tiene primero Libertad y después recibe a Táchira. O sea, los dos partidos en Buenos Aires. Un gran partido de Junior Marabel, me dicen, para contra Palestino. Flamengo. Palestino. En Palestino. Sí. Otra cosa, Juanma generó el código de Apostala, pero no se fue a imprimir. Por eso no ganó También. equivalente. O sea, lo de Lo- Juanma No, yo creo que le pusieron ahí la metáfora, ¿verdad? Eso es cuando quería ir a reclamar y hule, ¿verdad? Pero yo creo que, o sea, desde el lado de Libertad tiene que llegar vivo a la última fecha, pero se le complica bastante porque no descontó en esta fecha. Y creo que, Fabio, si tenés el calendario, porque ayer vos te preguntaba, Federico, ¿por qué viernes juega? Creo que juega ya martes contra River. Por eso es viernes, le Martes ponen partido. contra Sol. Claro. Entonces, River Libertad va a ser el martes y creo que es miércoles Nacional. Entonces, si Libertad no consigue un mejor resultado que en Nacional, ya va a llegar eliminado a la Copa Libertadores para la última fecha. Entonces, lo que tiene que hacer Libertad es mínimo empatar lo que consiga Nacional, pero hasta el cálculo es complicado porque Nacional juega un día después. River Libertad 20 horas martes 14 de mayo. Para nosotros feriado aquí, 20 horas más Monumental el partido. Bueno, hay novedades en Olimpia también. Ya se los vio a Beto Espínola y a Montenegro. Vamos a ir con Johnny. Está Juanma para hablar de Cerro Porteño, por favor. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 500.
1905. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. El regalo perfecto que tanto buscabas para mamá lo encontrás en Inverfin y al mejor precio en todas las categorías. Te esperamos en tu sucursal Inverfin más cercana para aprovechar nuestros increíbles precios por tiempo limitado. No te lo pierdas. El regalo perfecto está en Inverfin. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Bueno, a ver, tengo una internacional, Fabio, sacude el mundo del tenis argentino. Un tenista fue suspendido por 5 años. Una mega causa de amaño de partidos que lo puso bajo la lupa. Ya vamos a ampliar eso. Juanma. Sí, Bruno. Si vos aceptás, vamos a ir. Hoy creo que ya estamos jueves, muchachos. Tenemos que hablar del clásico. Hoy es miércoles. Miércoles. Ah, no, entonces. Está por la Copa esta noche. No, Copa. Prioridad para Juanma. Lo que Juanma estaba hoy. Hagan de cuenta que no dije nada. No, lo que Juanma estaba hoy poniendo en duda es si va Carrizo o Morel. Incluso decía que hay posibilidades que arranque Carrizo. Finalmente, ¿se mantiene eso, Juanma, o no? Sí, se mantiene esa tendencia, Fede, porque voy averiguando de vuelta si hubo algún tipo de novedades, algún cambio que ha implementado Manolo, y justamente sí, me dijeron que no habría que descartarlo a Federico Carrizo de arranque para el partido de esta noche. Cuando consulté por Morel y me dijeron que también incluso hay 3 nombres para un puesto, o sea que allí de vuelta lo ponemos a Wilder Viera, pero sí, evidentemente la posibilidad mayor o la duda mayor que habría en este momento es si arranca Federico Carrizo o lo hace Jorge Morel en ese medio campo de Cerro Porteño. Recordando siempre lo que fue el partido de ida, Manolo se preocupó mucho por la salida de Alianza Lima, el volante central, y habrá que ver allí por quién se decide, si lo tira ya Morel o lo tira Pachi Carrizo a realizar la misma tarea cuando Cerro no tenía la pelota el partido el viernes contra Libertad, cuando fue a atorar al volante central de Libertad. ¿Cómo se llamaba el eje de ellos? El uruguayo Suárez. Rodríguez. Sí. Ese es muy bueno y de local debe ser mejor, porque por él pasaban todas las pelotas. Y más allá de que no tiene el físico, el oficio de Wilder o de Fabricio, sí, yo creo que Carrizo no es que desconoce. Marcábamos que contra Libertad, o sea, Ernesto era el que hacía ese rol y uno veía que Carrizo le perseguía. Lo hicimos varias veces, le hizo perder un par de pelotas y capaz importantes. Eso le hace pensar a Manolo decir, y pongamos, porque sí, vos sabés lo que te da Pachi con pelota. Siempre la duda era cómo reaccionaba sin el balón. Claro. Y hablamos de lo que acá durante la semana dijimos, que si vamos a una cuestión de ganar, Pachi no puede ser suplente. Pero en el tema de la Libertadores, donde vos depende mucho de cómo vas a llegar, especialmente a esa sexta fecha contra Colo-Colo, en el cálculo el empate no parecía un mal resultado. Pero para entenderte, Juanma, eso quiere decir que, porque vos decías, 3 nombres para un puesto o son 2 nombres para 2 puestos. A mí me incluyeron también a Wilder incluso. ¿Wilder de titular? Sí. ¿O Wilder como es Wilder, Morel o Carrizo? No, sí, Wilder, Morel o Carrizo, exactamente. O sea, Fabricio y Piri son titulares. Son titulares en la noche de hoy, sí. Y ahí tenés 3 posibilidades, 3 opciones que yo creo que Manolo ya lo tiene definido, pero que evidentemente la están cuidando para no filtrar mucho, ¿verdad? Pero son esas posibilidades, al menos lo que pudimos recoger como información, que de vuelta no está tan confirmado Jorge Morel y que allí podría aparecer Federico Carrizo. Una buena noticia,
Juanma, yo sé que a veces las estadísticas se toman así como que a la ligera, ¿verdad? Pero los números son los números, ¿verdad? Una tendencia, pues. Darío Ibarra confirmaba esto. Alianza Lima, rival de Cerro, de esta noche, lleva 19 partidos y 12 años sin poder ganar como local por Copa Libertadores. Y me recuerdo de Zapag nomás porque después del partido, en medio de su euforia, alguien le dijo: presidente, después de mucho ganó Cerro Porteño acá en la cancha de Libertad, le dijo. Y sí, casi no se juega acá, le dijo. Zapag siendo Zapag, ¿verdad? Totalmente. Hablando de y Alianza. no deja de tener razón, Alianza ¿verdad? el año pasado contra Libertad rompió un... No, pero no deja de tener razón, Una Zapag, porque larga, no ¿verdad? es que En Copa Libertadores. Claro, no, yo, tu cada 6 récord fechas juegan ahí, ¿verdad? salta siempre. Lo que pasa es que el año pasado, como dice Ariel, se rompieron 2 récords muy importantes. Y justamente contra equipos paraguayos. Alianza ganó después de muchos años de visitante y Bolívar de La Paz también. Y justo a Cerro, en la goleada. Y Alianza a Libertad. Y Alianza a Libertad. Pero este récord es real. Y participando casi siempre. Fíjate que el mismo Libertad que había perdido en el Defensores contra Alianza va al Matute y le gana. Ese fue un partido increíble. Ese estadio tiene muy buen clima. Hoy vamos a tener un partido muy movido. Sí. No, porque es ese de más, Libertad, me acuerdo, fue un... no sé si se jugó con escuchaste al todo. colega ayer, Por eso Federico, apagaron las luces que van a ir cuando... más de 31.000 personas va a ver, o sea, el estadio va a estar lleno. Ese es el aforo del Matute. Es muy bueno. Que no sé por qué se llama Matute. Si alguien me dice, por favor, yo le agradecería. Me dijo Federico, el barrio de Matute. El barrio populoso, barrio Matute. Pero ¿por qué Matute? ¿Por qué se Pero llama ahí Matute en honor vaya a saber, al comisario del barrio de Vamos a de buscar. Los Gatos, digo? No, porque el colectivo le trae a los pobres a Boca de ¿Qué Puerto pasó? Falcón, un poco. Hay que ver lo Qué de bárbaro. Boca, hoy no juega, hermano. Claro, a las 20. Eso hay que mover el tema. Al de la mediodía hinchada, habían muchacho. cruzado 12 buses ya. Y el de la hinchada estaba cruzando porque la bandera, los bombos, todo estaban siendo bien revisados por la gente de la policía en Falcón. ¿Y cómo está la olla? ¿Saben también el campo cómo está? Porque ahí hubo un trabajo muy intenso. Y ayer admitió el presidente de Trinidense, Norman Rieder, que no estaba bien. No estaba bien, pero que confiaban en que el trabajo que se iba a desarrollar. Pero dijo las últimas... que 50 personas más o menos estaban trabajando Sí, y que que- le costaba a él porque antes de ayer y ayer estuvo en la mañana y El- supongo que el- hoy más que el- nunca el habrá problema estado. es el corto tiempo. y después de ¿Cuándo va a hoy- mejorar en 48 horas No, con la pero- amenaza de lluvia? No, todo bien, Otra pero vez. eso mirando lo de Boca, ¿verdad? Y con el Está despliegue clásico. que va a haber, pero después No, de pero hoy el clásico. no es solamente eso, Dani. En juego pues destaca el prestigio de la cancha de la No, nueva por eso. olla, mostrar la imagen. Pero, no, a lo- pero ya yo creo que también la gente, perdón, Mm. yo creo que la gente entiende también ya esto. Es una temática de los conciertos. Pasó en otro escenario. En cancha de River no hubo una queja la otra vez porque actuó no sé quién ahí. No, la última queja de los argentinos era por el tema del Kempes, cuando se confirmó que ahí se iba a jugar el Boca River. Sí. Pero, No, hubo, pero sí. ¿en qué cancha fue que hubo que no sé quién actuó y No, se quedó yo así lo que también, te digo, si vamos a una cuestión de la proyección internacional, este partido es más importante inclusive que el clásico. Pero yo voy nomás que justamente que no lleguen a... Vos ayer colocaste el ejemplo porque de los forzar la argentinos maquinaria. No van a entrar con todo, ya escucho. No, pero la bueno. cancha no está bien. Sí, pero sabes no que sé qué pasa, yo lo que no pero quiero, yo, ayer vos pusiste el ejemplo de forzar la maquinaria, ¿verdad? Entonces, yo lo que no quiero es... Cloma, él relata y nada, hoy el partido de... No, de vos Cerro. sabés que el problema para Boca es que... Yo no sé. No, acá, no. en la cancha de Cerro, Relata mamá DirecTV. Claro. Y casi nadie va a poder. DirecTV relata para los partidos de visitantes de Boca. Compró DirecTV y casi no hay allá usuarios de DirecTV y se playan todo por, Yo lo que por dónde justamente, ver. por el temor a qué dirán los argentinos, forzar la maquinaria y que hoy se vea relativamente bien, pero después el domingo es un desastre. Yo eso nomás lo que no quiero. Pero y es probable que pase eso, Dani, finalmente, ¿verdad? Porque la cancha no está bien. Pero ahí es donde voy. Y ojo con La el cancha de Cerro. El pronóstico O sea, del tiempo. Voy nomás que, o sea, no caigamos nomás después lo el que domingo. tuvo- Che, ¿qué pasó acá? No, forzamos la maquinaria para que... Y anuncian no se nos lluvia. enojen los argentinos. No, no va a por pasar, eso. eso no va a pasar, no va a pasar. Lo Ahora acabamos lo de que decir estaba eso. viendo que Vamos a una actualizar no va a pasar, lo que hay una de prolijidad, a no ser que llueva hoy. A ella y eso pero no ahora tiene ya la se culpa. van a caer alguna Sí. pronóstico de lluvia. No, lo que vi que ahorraron y toda la valla que había en Carolina sacaron todavía. Para hoy y para el domingo. Ya. Entonces ya está, sigue vallada y la zona de novena, sigue trabajando gente. Entonces eso queda hasta el domingo.
Está bien, pusieron de repente, nosotros que venimos por novena venimos compartiendo el doble, pero ya se queda. Y eran 12 buses hoy al mediodía. Estos son gente que cruzó de Falcón y se compuso colectivo. Es el interurbano, no es el que viene de lejos. Bueno, pero tampoco que estos muchachos se estresan mucho, porque se quedan ahí con uno no era del goza y empiezan a tomar, ya saben qué, ¿verdad? A ver un poco. Vinito, no sé, Fernet, no, es tampoco que están muy incómodos con esa situación, ¿verdad? Bueno, Juanma. No es tampoco lindo lugar para un vinito, pero está bien. No es tampoco lindo lugar para un vinito. No. Juanma. No. Bueno, en resumidas cuentas lo de Cerro, ¿vos decís que juega Pachi Carrizo? Sí, hay posibilidad, Bruno, de que arranque como titular Pachi. Está bien. Vos sabés que hasta eso le vino bien. O sea que va a ser un equipo, no es muy... Va a entrar a... En la era Manolo, hasta eso le está pasando que sin pelota Pachi está comprometido con el equipo contra Libertad. Hizo muy buen trabajo para atorar a los volantes que tenían que organizar el juego de Libertad. Sí. Está comprometido también con el equipo en el esfuerzo sin balón. Hasta falta cometió. Es muy raro. Yo siento que este señor, por lo visto que tiene un buen manejo de vestuario. Si llegaba antes era para retenerle a Claudio Aquino. Mira, volaba este equipo con Claudio Aquino. Pero hay que ver cómo se llamaba Claudio con los compañeros también, ¿no? Con algunos compañeros. Y Manolo iba a poner todo, ¿no? Ya no está ni Moreno Martí, no está más, se fue ese brasileño, el Rayo Nunga, ese que vino a hacer... Mateus. Realmente fue fulgurante. La jugada más importante que tuvo el Rayo fue la... Lo que hizo con Brock. Sí. Brock, hay que cederlo, hay que romper contrato. Él viene, yo quiero que Brock sea mi zaguero. Y hoy Brock es una realidad. Bueno, pero tampoco Rudiger. Pero yo creo que no hay necesidad que sea Rudiger. No, ya sé, pero... No, está jugando muy bien. Vos acabas de decir... No, porque después le van a... Momentito, señor. Momentito. Tiene sus limitaciones, Brock. Claro. O sea, cuando juegue contra equipos más rápidos, te voy a poner nomás un ejemplo. Ronnie del Palmeiras. No sé si Brock le va a aguantar. Contra Fluminense hubo situaciones que... Mira que contra los equipos de mitad de tabla del fútbol paraguayo, Brock no podía, O sea, no había necesidad que venga Ronnie, Edu Mejoró. Está la vista. Bueno. Yo no soy obstinado ni terco. Pero tampoco me vengan a hacer aparecer acá como el Beckenbauer del fútbol paraguayo. Oye, acá en el fútbol paraguayo no hay necesidad de ser Beckenbauer para marcar la diferencia. Y bueno, yo quería... Cuando juguemos a nivel... Si Cerro llega a octavo de final, cosa que ojalá pase... ahí te quiero ver, porque Brock, ahí ya cambia la Brock en el torneo local cuando Cerro era un equipo de media tabla. No podía dar dos pases. Pero es que era Cerro luego en línea general, Dani. Bueno, vamos a analizar pero Bruno, yo te quiero, a ver, pues yo quiero entenderte. Vos trajiste a colación lo de Claudio Aquino para enaltecer la gestión que tuvo Manolo, y te estoy dando un ejemplo para fortalecer esa idea, y de repente yo no estoy hablando de que Brock es el nuevo Carlos Gamarra o una versión más veterana de Alexis Duarte para decir, uy, mira lo que encontró Cerro Porteño. Te estoy dando un elemento más porque mira que lo de Claudio Aquino, y acá Federico te dijo, mira cómo se llama, no, ahí va a poner orden. ¿Y en qué quedamos? Acá estamos hablando con la azulgrana, que me dice lo de Claudio en la final fue... no fue bueno. Ahora sí, yo diciendo, parecía el de Cerro, ansioso para tirar de cualquier lado, pero hizo una gran campaña. Pero lo de Brock hay que darle punto a Manolo. Lo de Brock hay que darle punto a Manolo, un tipo que nosotros le hacíamos bullying acá, desde acá le decíamos que lo devuelvan con... Tampoco es el central. Claro, pero vos ponele, Bruno, vos pusiste aquí a Anthony, aquí pusiste vos como que lo marque. Lo quiero ver marcando. Pero dame una cantidad central en el fútbol sudamericano. Discreto central. La pasa mal con Ronnie. Buen central. Sí, buen central. No, Ariel. Vamos a ser realistas con nosotros mismos. Hasta nos burlamos de Bruno. Claro, sí, totalmente. Discreto es poco. Yo en una transmisión me reí de época casi su gol en contra. Te reíste, me acuerdo, sí. Claro, me reí, hacía penales y una vez me reí. Mira, 3 veces le hizo penal. Casi hizo un gol en contra, rechazó hacia su propio arco. Yo le decía a los dirigentes de Cerro, vean la manera de rescindir el contrato. Totalmente, hacemos mea culpa y listo, y le damos la diestra a Manolo. Pero no solamente Brock. Pero nadie. Parece que den algo y ya. No, nadie. Si estamos diciendo
cuanto a que un defensor discreto se convirtió en un buen defensor. Pero es una apuesta de Manolo que hasta ahora está saliendo bien. Ahora sale bien. Es que el buen técnico mejora a los jugadores. Ese es el secreto de ser buen técnico. Ahora, no es un fenómeno. Mejorar, no. Pero si no, fenómeno no estaba. Pero mejoraron muchos. Vamos a partir. No, fenómeno después de los 25 años. Después de los 25 años no viene ni un fenómeno acá. No sé que sea. Porque bueno, quiero que ahora en esta misma mesa, después en octavo de final. No, puede pasar esta misma noche. Lamentable. Que se equivoque. Puede pasar esta misma noche. Oye, un partido Lo que pasa es que yo no entiendo. Vos establecés un menú en la mesa y después tiras todo de vuelta al menú. Vos dijiste lo de Manolo. El efecto Manolo. Y empezamos por Brock. Alan Benítez mucho más tranquilo, jugando a favor del equipo. Hasta ahora no se mandó ni una de sus. Pero ¿cómo era el tema de no hay que caer en un fácil enamoramiento, dijiste, ¿verdad? Sí. Más o menos esa era la idea. Claro, yo me acuerdo que alguien inclusive pedía por la selección por Claudio Aquino. Y sí, porque hermano, cuando estaba jugando... ¿Y quién es el mejor jugador del fútbol argentino ahora? ¿Considera uno de los mejores? Claudio Aquino. Sí, le dijeron que en la final el tiro libre. No. Dani. Bruno, de ahí a pedir por la... No, yo también. Hizo una campaña con un equipo que fue destrozado con 4 jugadores que salieron en medio de un quilombo, llegaron a la final, no. Te pido por Claudio Aquino. No, pero de los 4 tampoco eran. Claudio Aquino, igual. Considerado entre los 3 mejores jugadores de fútbol argentino. Y para jugó muy bien. Ya sé. Jugó muy bien. Adelgazó. Tuvo dinámica. Por el último partido no vamos a decir, ¿verdad? Pero vos que planteabas, Bruno, que si estaba Aquino. Ahora vamos a suponer, vamos a hacer cosas totalmente hipotéticas. Sí. ¿Verdad? Que ahora mismo estaba en el plantel Claudio Aquino con Manolo. Yo no sé, Cerro iba a ser una dinamita, hermano, pero pura. Con Cecilio, con Iturbe, con Carrizo, Churín, Edun y figura. O sea, yo coincido con esa idea, por eso te puse el ejemplo de Brock. O sea, para simplificar, si a Brock lo mejoraste, mira lo que hubiera significado. Claro, ¿con quién se peleó Claudio Aquino? Con Gavilán. Y bueno, después de que Gavilán tuvo la culpa. Yo si soy presidente, le voy a elegir siempre al jugador y le voy a decir, bueno, sabes que gracias Diego y hasta luego. Sí, pero Claudio Aquino. Pero Aquino ya venía con la mancha de. Ya venía, la dirigencia no lo bancaba mucho porque él cuando. Tenés que bancar al jugador. No quiero historiar, para que no quede que la dirigencia, que yo estoy diciendo la dirigencia no lo bancaba, no digo por qué. Porque lo dijimos en su momento, cuando le mejoraron el contrato a Jan, hubo escena de celo, cara larga. Cuando lo traen a Moreno Martín también. Después el grupo trata de jugar con Moreno Martín, pero al principio cayó muy mal y aquí no tenía esa actitud. Y te lo puedo decir. La manzana podría en este grupo. ¿Cómo? No, claro. No, pero a lo mejor, como dice Bruno, a lo mejor se ayornaba. Porque tampoco en este grupo son todos. Ariel. ¿Pero por qué? Ariel, tampoco en este grupo son todos. O sea, no son todos niñitos en este grupo. El propio Iturbe, que es un jugador difícil, dice lo bien que no vino Manolo y eso es muy rescatable para él y demuestra por qué, ¿verdad? Porque a lo mejor lo alineaba Aquino también, sí. Porque el jugador se ayorna. Acuérdense que este grupo, el jugador cuando tiene credibilidad en el que está enfrente, no es lo mismo Gavilán que Manolo. No, por eso. Así nomás. Ninguna duda. Es la misma cosa que no es tampoco lo mismo Bruno Ponque, Simon o Klos. O sea, yo me ubico, yo soy una persona ubicada. Porque son relatores que están a nivel mundial, que no sé, por ponerte nomás un ejemplo. No soy Galbao bueno tampoco, ¿verdad? Yo pondría a alguien que está empezando, en el sentido que hay jerarquías, hay rangos, es la famosa frase de digital, pero no te vayas nomás tan lejos con Gavilán, porque en medio estuvo Bernay con este mismo plantel. ¿Alguien vio en los últimos partidos de Cerro que Cecilio o Iturbe le haga gesto a Manolo para decirle hacer cambio? Eso era moneda corriente en este mismo torneo, para no irnos a la época de Claudio Aquino, a la época de Diego Gavilán. Iturbe le hizo cambiar a Bernay. Entonces, como lo que vos estás marcando, el jugador o cualquier ser humano se comporta de acuerdo al límite que puede haber. Claro, hasta Jan se tranquilizó. Mira lo que te estoy diciendo. Este mismo Jan, grupo que con Chiqui, ¿te acordás que se llevó un tiempo que era y lo estamos llevando? Francisco Chiqui decía, él es un buen chico, hay que saber llevarlo, ¿se acuerdan? Hubo una época donde si había falta para Cerro hacia novena en el segundo tiempo.
la misma gente de preferencia miraba Arco Norte para ver si Jan iba a patear tiro libre. Hoy ya nadie pide. El único que le puso nervioso a Boselli en todo su paso acá fue Jan. Si Boselli es un tipo bien pro grupo y se tomó con Jan cuando le quiso sacar una pelota de tiro libre. Y este mismo grupo, con Bernay, no aceptó la capitanía de un chico, de un campeón. Eso pasó. Sí. Eso pasó también. Y con Manolo. ¿Qué dijo Manolo? Porque hay un partido donde el brazalete lo tuvo Ronaldo de Jesús. Y se le preguntó porque era como, y Manolo dijo, no, el brazalete es una cuestión circunstancial. Y rápidamente fue al mensaje de los chicos que habían visitado. Claro, con el tema del autismo, ¿verdad? Exacto. O sea, y él dijo, no, es una cuestión pasajera. Manolo sabe lo que ocurrió, porque si él decía, sí, yo quiero que los chavales, los canteranos, ahí, entonces... Claro. Inteligentemente dijo, una también decía, no, el capitán pues tiene que ser una figura clave, un jugador experimentado, ahí no podemos estar fallando, los jóvenes iban así, yo profe, o sea, es un tipo que sabe, es un manejador de vestuario. No sé si va a ser campeón, si va a seguir, a lo mejor dentro de 5 fechas nosotros mismos le vamos a estar puteando en la mano. Probablemente, no sabemos ahora. Pero hoy está gestionando, 5 fechas. Está haciendo una buena gestión de vestuario. Si hoy y el domingo sacan malos resultados, olvídate. El lunes vos vas a hacer otra vez con el tono español. No, o sea, no. ¿Cómo que 5 fechas? No, espera, vos dijiste 5 fechas. No, en estos 2 partidos. Yo creo que la gente no dimensiona. En estos 2 partidos se juega mucho. Demasiado se juega. Incluyendo el propio Manolo, que ahora está allá y está merecido que esté allá. Es el del fútbol, Dani. Es así de fácil. Por eso, aquella vez cuando dijimos lo de Luis Enrique, además tenía el contexto de que era el chiringuito con un francés no nativo. La pregunta no es la más española, es la pregunta más futbolera que existe en el mundo. Y lo que le dijo el francés, si Luis Enrique va a seguir y recibió la mirada complicada, también son preguntas de fútbol. Porque sí, es un año de transición, ellos ya están pensando el post-Mbappé, pero no es que es ubicada la pregunta. Hoy es una moneda... Porque mucha gente criticaba al periodista que le preguntó a Mbappé con el tema de Real Madrid o Bayern, porque le hizo el gesto. ¿Y qué pasaba si respondía? Él iba a quedar como, no, dale el Pulitzer porque le hizo la pregunta. No, o sea, si le decía Real Madrid, hermano, no sé si salía del aeropuerto. Mbappé es muy inteligente. Pero voy nomás, Bruno, que... Una respuesta, él no... Cuando él hace ese gesto, alguno, hace un gesto y se cuando va. hace el gesto, había mucha gente que criticó al que preguntó. Pero si había respuesta o había con titulazo. Un titulazo buscó el periodista. Mira un poco qué buena. ¿A quién le interesaba? Igual que el periodista, que gracias a la pregunta se volvió un disparador de quién representa más el ADN del barcelonismo, si Luis Enrique Martínez o Xavi. Y se armó toda una... Xavi Hernández estoy hablando, no Xavi Alonso, ¿verdad? Claro. Y se armó toda una polémica, un tema de debate, en realidad, durante la semana. Vamos a Edgar y redondeamos con Juanma. Juanma, entonces, sacando en limpio, por favor, Cerro, ¿cómo arrancaría el partido de esta noche? Y vos no sabés lo de Matute tampoco, Juanma. No, la verdad que no. ¿Cómo nosotros? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo podemos nosotros como periodistas? El Matute, no sabemos ni qué es el Matute. Juanma estaba preocupado de cruzarla a Johnny, le cruzó en el grupo. Acá me envió un oyente nuestro alguna definición, dice. Sí, pero es la fecha de fundación, como apareció en 1956, allá en lugar de barrio se dice unidad vecinal. Exacto. De Matute, ¿verdad, Ariel? Sí. Creo que es el mismo que nos envió, pero el tema es el origen del nombre, no. ¿Por qué al final? Porque se llama la... Pero es ya legendario, en 1956. Y es un barrio muy muy populoso. Acá por los barrios llevan nombre de próceres, de otras cosas, ¿verdad? Entonces tiene mucha más explicación. Puedo buscar el nombre o de... no hablo de las canchas, pero buscar el nombre y vas a encontrar en Google. Pero este es... Mirá, hablando de... Esos son los estafadores que envían a la pucha, los números 80.000 números. Marruecos, a la puya. Hola, te puedo llamar. Déjense nada, muchachos, los perros de Tacumbu. Busquen otra técnica porque ya... Y tú ya sí. ¿Cómo vas a contestar? Yo agarro y le bloqueo, o sea... Directamente eliminar mensajes porque ese llega a entrar y te van a sacar tu anatómico.
O sea, ustedes nunca vieron una... realmente me sorprende. Ustedes nunca vieron cómo ellos hacen. Hay un video que filmó una misma persona de Tacumbú adentro, ¿verdad? ¿Cómo hacen, verdad? Hola, tío. ¡Ay! Grita otro que está al lado, ¿verdad? Entonces, sin remera, están así, todos están tomando ahí, fumando. ¡Ay! Mamá. Y el tipo, ¿verdad? Y la misma voz de una mujer hace ya. Actores son estos tipos. Y para generar plata, no sabes lo que es. Vos le decís, hacen bodo gallo y te van a cacarear ahí. En Tacumbú, los muchachos, no sé, oro y todo te van a hacer. Pobre, pero vos no viste, tenés que ver cómo hacen, y vos sabés que hacen. Lo que escuché, un audio WhatsApp que le jodió bien una probable víctima que zafó espectacular, que le pilló. ¿Cómo fue, Ariel? No tenemos eso. Creo que tiene que haber ahí. Le dice al tipo, tranquilo, ya, y me hay una ciudad del este, jacula, y nada, no se brotan de otro, me le dijo. Pero le pilló, le dijo que pruebe con otro. Creo que él estaba mal económicamente. No, que estaba en la cárcel también. Ciudad del Este. Estaba en la cárcel del tipo. El tipo lejos le dice, Hugo está en la cárcel. Le dijo, tranquilo, amigo, capé, suerte. Otro de 6 meses, ven a Ciudad del Este, me le dice. De cacerolita en cacerolita, güey. Entonces, qué loco. Bueno, espectacular. Pero este último me parece que ya es de tentáculos internacionales, que tiene más que ver cuando se te roban los datos, ya sea de tu teléfono o de tu tarjeta. Por eso aparecen prefijos de países. Sí, pero decía otra vez el comisario decía de delito informático, decía que son números virtuales. Que ellos pueden hacer desde acá el número de allá de Kenia, por ejemplo, y te estoy llamando. A mí me parece uno de Marruecos. Nigeria está en la primera. Me va a contratar. Vos tenés que depositar 1.200.000 guaraníes y después te llega ese millón de vuelta. No sé cuál es el tema, ¿no? Es una vuelta. A propósito, asalto calle Palma. $30.000 a un cambista. Ahora mismo, hace minutos. Atención, nada último más. momento entonces, Federico. Asalto calle Palma, una camioneta llegó, hizo la tratativa normal con el cambista, se manejaba que tenía el dinero, le sacó los $30.000 y huyó por Chile en contramano, encima. Hace minutos aquí cerca. ¿Y no hay un lince por ahí cerca? No, pero Chile es contramano, entró, hermano. ¿Sabes qué frío para...? Qué golpe para ese trabajador. Para más, eso no es su plata normalmente. No, es de grande capitalista. Qué bárbaro. Bueno, información de último momento entonces. Juanma, en limpio lo de Cerro Porteño, por favor. Con Jan Fernández como probable alineación titular, Jan Fernández, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia. En el medio campo, dos fijos, Robert Piris Lamota, Fabricio Peralta. En duda, si arranca Federico Carrizo, lo hace Jorge Morel. Por izquierda, Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe por derecha y arriba, Diego Churín. A las 20, Cerro Porteño enfrenta a Alianza Lima. Haciendo una proyección positiva, si Cerro gana, sumará 7 puntos y quedará muy bien parado de cara a una eventual clasificación a octavos de final o como mínimo asegura participación internacional en el segundo semestre. Gracias, Juanma. Gracias, muy amable. Saludos a todos. Adiós. Cubiertas Cumo te trae una promo sorprendente. Comprando 4 cubiertas tenés 15% de descuento y un hobby de regalo. No te olvides que Cumo es la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Visítalos en Chacomercas Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida hasta agotar stock. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extensionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extensionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados, como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Lactolanda. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre-sieve que facilita guardar lo que haya quedado del producto, filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, y la versión familiar que trae más por envase, pechugas, muslos, patitas, caderitas, alitas y pasadas
Casariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente, amigos, compañeros que están colaborando con el tema de Matute. Ya está, ya. Como decíamos, un barrio que se instala en 1956, era una zona descubierta y había una conocida ocupante vecinal llamada Matute, una señora que era líder de los ocupantes de tierras. Y ella llevó a mucha gente a esa tierra, se estableció, como su nombre era Matute de la señora, se llama Barrio Matute, el estadio es Alejandro Villanueva, pero lo que ahora es un barrio populoso, lleva el nombre de esa señora, y es más conocido el estadio como el Estadio Matute. Se debe a un ser vivo, a una señora que se llamaba, la llamaba Matute. Ya está, ya entonces, ahí ya está. Alejandro Villanueva, en el populoso barrio de Matute, en Lima. Entonces es un poco una costumbre nuestra también, ¿verdad? Porque viste que nosotros, por ejemplo, ponemos Ceballos Cue, Zabalascue, después tenemos, ¿cómo se llama ese? Donde hubo problemas de el tema de, había una fábrica. Sinalco, ¿no? No, famoso era. ¿Vos sí apellidos? Sí, no, era un caso de una fábrica que se fue, de unos orientales. No. Antevicue también está. Antevicue, ahí el frigorífico fue que se... Sí. No, y bueno, para que menos lejos, Villamorra. Doctor Morra. Sí, doctor Morra. Por doctor Morra. Sí, es correcto. Pero hay uno que en La Pucha, caramba, donde se hacían las vías del tren, los muchachos... Hubo una famosa, los orientales tuvieron esta de la Sectamón. ¿Cómo se llama? ¿Sectamón? ¿Antevicue? No. Esa dije yo del frigorífico. Hablando de Puerto Casado. Puerto Casado. ¿Y ahí dónde estuvieron ellos? Ellos estuvieron en Puerto Casado. Compraron la ciudad. Compraron la ciudad, exacto. Sí, compraron todo. Bueno, pero siempre le ponen Cue. Sí. ¿Dónde fulano Cue? O el caso que dice Villamorra o el caso Barrio Jara también, ¿verdad? Por producto de propiedades que tenía en su momento ese apellido, entonces quedó como el barrio, ¿verdad? Sí, pero nosotros tenemos esa costumbre. Sí. Hay muchísimos lugares de... No me vengan nomás con Villa Bikini, porque ese sí que no. Ese no te admito. Doctor Jorge Cronagüeter, ¿cómo te va, director general de Migraciones? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, para vos, todos los componentes de la mesa y la audiencia también. Contanos, por favor, director, el tema de los hinchas de Boca, cómo vienen ingresando, en qué cantidad y cómo se los está controlando. Sí, nosotros hemos hecho una coordinación, Bruno, ya de antemano con la Gendarmería Argentina y la Dirección Nacional de Migraciones Argentina en lo que tiene que ver al control cruzado de información de datos que tienen que ver con alerta y restricciones, y también una coordinación a nivel nacional con la Policía Nacional, con la DENIT también para la parte de control aduanero, y nosotros que estamos haciendo también el chequeo correspondiente de todas las alertas que puedan tener estas personas. Esto está más bien, la cautela y el dispositivo de seguridad está previsto para la hinchada organizada que en este momento está ingresando por nuestra frontera, específicamente por Puerto Falcón, en un número que nos habían anticipado de 12 a 17 buses que están previstos su arribo antes del espectáculo deportivo. Ellos pasan por un dispositivo de seguridad, primero documental, donde revisamos todos los documentos, después de las alertas, a ver si existe alguna alerta nacional e internacional, y después también un cateo que hace la Policía Nacional de todo lo que van trayendo, con colaboración de gente antinarcótico. Incluso se está realizando su trabajo con absoluta normalidad y para precautelar la seguridad del espectáculo de esta tarde. ¿Y ya requisaron algo a esa gente? Mira, ese es el trabajo que está haciendo la policía. Tengo entendido que, según la última información que me dijeron, en frontera mismo no, pero después vuelven a hacer, tienen 2 o 3 controles más que van haciendo hacia ya ingresado a nuestro territorio nacional. ¿Tienen una idea de qué cantidad de gente de hinchas argentinos estarán en el país? Todavía no tenemos la cifra definitiva porque se está produciendo todavía el ingreso, pero sí es importante mencionar que independientemente a la gente de la barra organizada, hay muchísimas personas que están ingresando que entendemos nosotros pertenecen a lo que son zona fronteriza, ¿verdad? Posada, gente que de Formosa, que está ingresando en este momento
y ellos no tienen ningún problema, se hace el chequeo correspondiente de ingreso, pero se los identifica plenamente con los atuendos que vienen, con las banderas y todo, que generalmente se da cuando juega estos equipos grandes, que de repente le es más fácil a esta gente llegar a nuestra capital que ir a Buenos Aires a ver un partido, ¿verdad? Y sobre todo aprovechan esta situación y se produce este tipo de trámite continuo, y en este momento está ocurriendo eso. Nosotros ya previmos con la dotación de refuerzo de personal correspondiente y están trabajando de manera incansable en la frontera en este momento. Director, muchísimas gracias, muy amable. De nada, cuando guste, que tengamos un abrazo, adiós. ¿Cuál es la situación de Ameliano? ¿Qué le queda a Ameliano? Y si le gana al equipo venezolano a Zuliano aquí, acá, en Paraguay. Que está juega con Paranaense. Juega con Paranaense allá después. Por eso que es muy difícil que llegue a la primera posición. Fue muy importante el empate en Montevideo con Danubio y la victoria de ayer. Sí. Porque quedó con 7 puntos ya por arriba, y si le gana a Zuliano, repito, porque yo no creo que le gane Danubio a Paranaense. Está en una situación impresionante, sí. Y, o sea, compararnos con los otros participantes de la Sudamericana. En silencio el equipo paraguayo mejor performance. Costa que arrancó mal con Paranaense, ¿verdad? Claro, perdió acá. Aquella famosa semana donde todos perdieron, creo que fue uno de los que el primer día ya perdió. Claro, en la cancha de Cerro. Sí. Cuando Fernandinho hizo lo que quiso. Exacto. Pero yo me acuerdo cuando charlábamos con Héctor Mergadejo, y yo le decía, no, nosotros tenemos la película clarísima. Nosotros no podemos competir con un equipo que, como es su refuerzo viene del Manchester City. Acá creo que marcábamos Paranaense, un equipo que tiene un presupuesto para jugar Libertadores y más. Entonces, desde ese lado ellos dijeron, el rival directo entre comillas es Danubio, y en teoría se le puede ganar a Zuliano. Y me acuerdo que en la previa del partido en Venezuela, la idea era recaudar, y ya se le goleó allá, se supone que acá se le gana, y ya con 4 fechas, esperando lo que pueda hacer Cerro hoy, estamos hablando del mejor copero paraguayo posicionado, porque ya, o sea, tendría que ocurrir una catástrofe para que ese puesto de playoff lo pierda luego de la remontada. Le gana a Rayo Zuliano y ya tiene que estar esperando. ¿Y otro Rayo Zuliano qué tal? No, malísimo. ¿Y 4 le hizo? Jugó y Ameliano le ganó 4-0 allá. No, por eso digo. Gana Ameliano. y Ameliano ya tiene que esperar por el tercero de Copa Libertadores. ¿Cuánto va a cobrar Ameliano? Aparte de lo deportivo, porque ir a la segunda ronda, octavos de final de la Sudamericana, porque en la Sudamericana uno nomás clasifica. No, todavía no va. Es un playoff. Sería 16avos. Va al repechaje. Claro, o sea, vos tenés que ganar ese playoff contra el tercero de la Libertadores para ir a octavos. Eso no tiene premio económico. Creo que debería haber. Debería haber. Hay un premio, hay un monto. Sí. Lo cierto es que Ameliano ya se ha asegurado cuando $230,000 y Clean Caja asegurante más 115. Con su la zona de Ameliano se llamaba Villa Amelia. También. Y Ameliano. Vamos a ver Istanbul WhatsApp. Ameliano. Los cue que hay. Sabalacue. Moracue. Piquete cue. A ver, amigo del WhatsApp 0972 Vapor. Sí, Vapor Cue también. En Caraguatá va por cuesta al lado de Caraguatá. Pues están los restos de los barcos, los navíos de la guerra alianza. Una vez Bruno, una vez me fui ahí. Vos sabés que algo que me llama mucho la atención que no se conserva, yo casi me fui a ir a la intemperie. Vos sabés que es emocionante ver algo de hace más de 100 años atrás, que está muy vinculado estrechamente con nuestra historia. ¿Qué por ejemplo? Y los navíos. Sí, no, era un río grande ese antes y después se fue secando y para ahí. Y dice que no pasa nada, Ariel, Cero cuidado. El otro día en Paine te van a poner una cosa así, pero ¿vos sabés lo que es? ¿De dónde el barco? Así mismo, que te cuente todo. Ese guarde. Tiene una plaqueta, pero es muy breve lo que no. Yo me fui, me saqué fotos, me subí. Una síntesis muy... Son barcos de la guerra grande. Sí. Y es que te tiene que gustar la historia. De Gerardo. Si no conoces, pues y también. Hay un pero guía, ¿cómo así también vamos a hacerle conocer? No te vas y entras como si fuera que nadie sabe nada. A explorar solo. Entrar en un baldío. Sí, así mismo. Alrededor. Deberíamos explotar más la parte de la cocina. Siempre hablamos de eso, la cocina. Como una municipalidad de Caraguatá no va a utilizar como un atractivo turístico y nos cuida esas piezas históricas. Puede quedarse ahí, o sea que por ejemplo el guía puede quedarse ahí por lo menos hasta la tarde. Porque de Caraguatá, vos decís Caraguatá, paraguayo, los Estados Unidos te va a decir. Lo primero que le viene en la mente al paraguayo. Bueno, Eduardo Agustín Torre
es el tenista que hoy se estaba dedicando al pádel. Preguntaba Javier Yubi justamente eso. Un saludo a Javier. Porque ahí está con el tema de la información, entonces, ¿cómo se llama? Torres. Él se llama Eduardo Agustín Torres. Fue Torre, S, que actualmente se dedica al pádel. Fue sancionado al incumplir las normas de programa anticorrupción en una investigación que terminó con el líder de la red condenado a prisión en una mega causa de amaño de partidos de tenis. Y otra cosa, se enfureció Russo, el técnico de Central, después de la derrota contra Mineiro. Levantó el índice y le dijo al periodista: no quiero hablar más. Se enojó el señor. O sea, que en la previa se había emocionado por el minuto de silencio de Menotti. Sí. Y más era impactante porque era el estadio vacío, ¿verdad? Por el tema de la sanción. Marina Cuel, que dice Bruno, me dice Darío Rotela. Saludos para vos, Darío. Marina Cuel. Ahí hubo un quilombo. Creo que hubo un quilombo ahí. Ese que le costó a Lugo el juicio político. No, ese no es Marina Cuel, no es ese. El que vos estás diciendo es otro. Curuguatí es el que le costó a Lugo. ¿Y eso? Esperamos, vamos amigos de WhatsApp que nos ayuden. Esperamos un ratito. Miramos lo que es la cantidad de audio WhatsApp que hay. ¿Cómo estamos, Edgar, de venta? Vamos a rimponear un poco, por favor. Espera porque, a ver, Wilson me indica algo. Estamos con Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Presidente, ¿cómo te va? Bien, Bruno, pues igual, mate aguanto. Si hay que vender, te espero. No hay que vender, primero la venta. Por favor, nosotros te vamos a vender publicidad a vos y vos sos el que estás tocando el dinero ahora como presidente Ameliano, ¿verdad? Decime lo que vos quieras, presidente. Más de $200,000 acá según Ariel. ¿Por qué? Y en el cúmulo, ¿verdad? ¿Vos hiciste? En el total vos hiciste $230,000. Ahora. Pero llega por hecho vos lo de Zuliano. No, entonces va a ser más. Claro, más. Claro, el cúmulo hasta ahora más de 300, le van a ganar de cualquier manera. Lo damos nosotros, no nos vamos a comprometer al presidente, que hombre de fútbol va a decir que no siempre, ¿verdad? Pero Héctor maneja. Héctor, ¿cuánto reciben de la Conmebol si van al playoff? El vicepresidente me dijo de que $500,000. Eso es lo que se pagó el año pasado. Yo no vi, pero el vicepresidente me informó. Claro, ese 500,000 va para el tercero de la Libertadores y al segundo de la Sudamericana. Al ganador, ¿verdad? Sí, así me pasó la información y no es, o sea, no tengo yo de fuente directa, ¿verdad? Ya está, sí. Acá me pasa Nelson González también, gracias. La placa entera, 500,000. Cada equipo va a recibir en ese dólares en ese repechaje o playoff. Y si pasa octavo al final son 600,000. Otra vez. Más. Imagínate. Pero calladito, presidente, al final el equipo paraguayo mejor perfilado son ustedes. Y por el momento sí, pues yo creo que todos tienen muy buen nivel. Nosotros circunstancial, ¿verdad? Circunstancial lo que se dio y la forma que se está dando para nosotros incluso, ¿eh? Hicieron muy bien, presidente, en llevar el partido a la Huerta porque mucha gente del barrio se fue, no digo que llenaron, pero hubo buena cantidad de público para alentar al equipo y que festejó. Sí, realmente muy contento y feliz también, ¿verdad? De ver a la familia ahí subir de hacia el barrio Santa Lucía, de Villa Amelia, caminándose hacia la Huerta. Te da hasta un poco de añoranza lo que veíamos años atrás cuando estábamos en las categorías menores, ¿verdad? Y viéndole a toda la familia caminando ahí por las calles y con los colores del Deportivo Ameliano yéndose al estadio. Y este premio de ayer de los jugadores se va a rubricar, se va a completar el sábado si le ganan al Luqueño, presidente. Así mismo, tienen de vuelta un variable ahí, un 10% extra sobre el premio normal. Qué bien, presidente. Realmente nos pone muy contentos. Y el rival, si es que pasan, ¿cuál sería, presidente? ¿Ya tienen eso o todavía? Sorteo. Ni pensamos en eso, Bruno. Sabemos que el partido contra Rayo va a ser el más difícil de la serie, porque es un partido donde hay una responsabilidad muy alta. Y bueno, hay que prepararse para eso y también teniendo en cuenta que entre semana el fin de semana tenemos un duelo por el campeonato local que tampoco podemos descuidar, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que el partido más difícil va a ser el que jugaremos el sábado y después contra Rayo, ¿verdad? Ahí en la zona de Ameliano, presidente, ¿qué denominación lleva CUE, por ejemplo, como Moracue? Estamos haciendo acá una interacción con la gente.
Porque nosotros no sabíamos, decíamos permanentemente el Matute, la cancha de Matute. Y yo le dije a los muchachos, ¿por qué repetimos, no sabemos ni qué es lo que es Matute? Y acá Federico contó que era una señora que logró un asentamiento, ahí le llevó a la gente, por eso se llama Matute. Y nosotros también tenemos esa costumbre, Moracue, Villa, demasiado. Sanguinacue, me agregan aquí, mira. Demasiados nombres. Una persona que fue el primero. Viñacue, dijiste, ¿verdad? Viñacue. Que queda allá en la zona de botánicos, sí, atrás. Ya dijimos también. Ahí en tu zona, en tu barrio, ¿cómo es el presidente del tema ahí? Ahí en mi zona, ahora tienen en Caicú y está, el estadio, como el intendente recién. ¿Cómo? Allá de Villamera, ¿verdad? ¿Está hablando del nuevo estadio que están haciendo? Sí. Claro, Villa Amelia es donde era Ameliano, ¿verdad? Sí, Villa Amelia. Villa Amelia. Amelia, por ejemplo, ¿quién anteriormente fue la zona era conocida como Villa Amelia. Villa Amelia. ¿Y quién era Amelia? Era una persona que tenía una extensión importante de tierra ahí, ¿viste? Que después fue loteándose y ahí apareció José Tomás Silva, un militar de la época, que había conseguido un predio para el club, que es donde tiene hoy día su cancha, ¿verdad? Ciertamente 2 veces, o sea, se mudó. Esta va a ser la 4ª vez que Ameliano se muda al Moderno a Villetas, pero anteriormente ya se mudó 2 veces ya de cancha. Sí, primero estuvo ahí en la zona de medicina tropical, más o menos ahí en la zona, y después se mudó enfrente donde había una fábrica de tienda de ropa, hasta trasladarse a su actual casa, que es el estadio José Tomás Silva. ¿Y qué van a hacer con el viejo predio? Vamos a mejorar y vamos a tratar de ver alguna forma de generar ingresos a través aprovechando la ubicación de la zona. Hoy día ya tenemos, yo creo que el mejor gimnasio del país, que nos permite un ingreso importante al club, y a la par también entrena la primera y hace usufructo de dicho gimnasio, ¿verdad? Pues sí, van a mantener entonces en la cancha el predio deportivo. Sí, la idea nuestra sí. Nuestra no perder la identidad del barrio y allanarnos a estos nuevos tiempos ya acá en Villeta con un estadio que reúna todos los requisitos que se necesiten, incluso para jugar partidos internacionales. Presidente, ¿a vos te gustaría contar con Néstor Camacho para el clausura? Es un gran jugador, pero todavía no hablamos de nombres con el profesor, pero no hay cómo decir de las cualidades que tiene Camacho, ¿verdad? Presidente, te quiero hacer una pregunta que a lo mejor puede ser incómoda, pero está en vos responder. ¿Te sorprende que Humberto García haya ido a Resistencia, esté ya en la división intermedia? No, mira que hablo mucho con Humberto, hoy incluso hablé con él y le deseé éxito en este nuevo desafío que tiene, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos la necesidad de trabajar. En primera división son 12 clubes y uno tiene que ir analizando las posibilidades que tienen los clubes en primera división de poder trabajar y bueno, no son muchas y son muchos los profesionales que están disponibles, ¿verdad? Pero hasta hace poco tiempo recordará que se lo mencionaba, inclusive querían que se vaya a Cerro, a Olimpia, estando en Ameliano, ¿verdad? Después va a Sol de América y como que su carrera un poco de primera a intermedia, por eso te preguntaba, ¿verdad? Y es la necesidad económica que a veces todos tenemos, no sé cuál es la de él, Bruno, pero todos necesitamos trabajar para vivir. Querer trabajar, ¿verdad? No sabemos cuál trabajo. Claro. Sí, cuál es la condición que tiene. Sí. Bueno, presidente, felicidades de nuevo, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por llamar y a las órdenes siempre. 13:08. Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a
a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total para cada dolor. Hay un Quitadol, no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB, y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Y Marina Cuego en Curuguatí, papá. Entonces es Marina Cueva Curuguatí. Esa es la de Lugo, entonces. Sí, le costó el puesto. Esa fue la que le derrocaron por eso. No, juicio político. Hacia Orqueta hay Alemán Cue, Alfonso Cue, Cuartelero, Paso Mutú. Orqueta al lado. Mira vos. Esa paite. Audio WhatsApp 0972-730-730. Hola Bruno, amigo. Viña Cue, Capilla Cue. Bruno Cue, ya no se pilló y traí, mago se da. Piquete Cue, Bruno, Piquete Cue. Bruno, ahí en la zona de Villa Amelia está Olimpia Cue. Bruno, pon, Anina vende mando a las cuere, se me mando hace chica cuere. Tranquila. Atención, los miércoles. Hoy miércoles realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Hola Bruno, hola la mesa. Somos punteros en la intermedia, Bruno. Recoleta, el mejor club del planeta. Aunque Bruno, el hoy por hoy ciudad de Juan E. Oleari, que está casi llegando a Ciudad del Este, anteriormente era Sheiro Cue. Bruno, allá hacia Cerro Caballo, en la zona cordillera, pronto va a haber un Mareco Cuejina. Bruno, en el departamento de Casapá hay mucho de eso. Cantina, Cue, Brite, Cue, Villar, Cue. Bruno, Cerro Cue, ¿dónde hay pues una con Libertadores? Cerro Cue. Bruno Mesa, ¿qué tal? Arrua Cue, Bruno. No tengo la más puta. Arrua Cue. Ese existe también. Pero yo no tengo. Te iba a decir que él no tiene idea de dónde, pero no, ¿por qué se llama? Justo pero sí. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Allí cerca de las Fuerzas Armadas también hay uno, Olimpia Cue y Campeón Cue. Ya estamos empezando a componer ya el argelerío. Hola Bruno, saludo Barbero Cue, departamento del San Pedro, tierra de Andrés Barbero, que no hace mucho fueron adjudicados en su totalidad la gente, los pobladores que ocuparon esas tierras, inclusive vinieron su descendiente de Italia a entregar todos los títulos.
Hacia Caguazú, Carayao, esa zona, por ejemplo, está Alemanque, Comisaría Cue. Existe también un Vaporcue. Se mando, hay otro va bonito, Vaporcue. Y ese dijimos, Caraguatal. Hola Bruno, saludo a la mesa. En Alto Paraná, en zona Itacrí, más o menos existe el chino cue. Y después en Paraguay se utiliza mucho ese adjetivo. Sí. Arriero cue, cero cue, Vaporwave Aesthetics. Saludos, Olimpia campeón. Estética, ese. Y Cue es que fue de, ¿verdad? Buenas tardes, Bruno. Saludos desde Pirihuí, ciudad heroica y turística. Corea Cue, Bruno, Corea Cue, que eran familiares de Yolanda Park, Santa Rosa del Butuí. ¿En serio? No sabía. Bruno, sacate tu camiseta para hablar de Brock, papá. Está con una radio, será, no sea, más parcialista. Bruno, ahí hacia Fernando Lamura, zona sur, había uno Sheshikakue. No, Anina, no, muchachos, no. Anina Pendereza, allí Ceballos Cue, Ceballos Cue. Claro, Bruno, mal aporte. Hacia Hernandaria, la ciudad de Hernandaria, hay un lugar que se llama Orlando Cue. Orlando Cue. Acá ya dice Ariel que dentro de unos años va a haber en la zona de Cerro Caballú un Marecos Cue. Cerro Cue también, el que era mujer de Cerro. Bruno, hacia Uruguay hay uno que se llama Ameliano Cue. Estamos cerrando. Gracias a los oyentes. Johnny, ¿cómo te va, Mobile Free? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde, Johnny? ¿Cuándo, señor? No, me dijeron acá que tuviste una experiencia con un cue. No, eso fue en Vaporcue. ¿En Vaporcue? La primera vez que fuimos pero con Ariel... contá un poco el contexto, ¿cómo...? Fuimos con Ariel para transmitir el final de la liga de Caraguatal. Espectacular, fuimos a Vaporcue. Espera. ¿Vos con Ariel para transmitir un partido de qué? De la final de la liga de Caraguatal. ¿Y eso lo hicieron por el amor al fútbol del interior? Claro. Ya contó muchas veces, yo no sabía el episodio extra. Yo no me acuerdo yo ni el episodio. No, fue después, Ariel. Aquella vez espectacular. Porque fuimos en plena Copa del Mundo a ver Brasil 2014, fue Ariel. Ya. En principio el amigo Martín Fernández fue en este caso el convidado. Se bajó sobre la hora y me tocó viajar con el amigo Ariel Julián. Sí. Fuimos a comer tallarín con gallina casera y de allí a la cancha, espectacular el servicio a la gente. Nos fuimos a Vaporcue, ahí espectacular, no pasó nada, pero mi última aparición por esa zona fue hace 3 años. Y realmente me subí en el barco y había cualquier cantidad de... voy a decir el nombre para que la gente pueda conocer, principalmente gente del interior, Cavapuntá. Y yo soy alérgico a la picadura de ese bicho. Y me bajé corriendo, dije no, nunca más. Pasto alto, verano, mucho calor, no había venta de agua, no había venta de comida, y fue en una época de mucha concurrencia. Y uno nomás dice, bueno, no se cuida el lugar que tendría que ser punto de partida para la gente que va para visitar esa zona, pocos lugares para veranear, y no tenés un servicio para comprar agua, no tenés. Cero cuidado. ¿Y qué pasó, Johnny? ¿Cómo zafaste de esa historia? No, es que me bajé del barco y me fui hacia el río. Pero te llegó a picar, eso Bruno sabe que hace el cuidador, semanalmente sube, limpia, porque esos bichitos están en un lugar y después... yo me fui, no había ni cuidador, nada, Nada, no había cuidador, nada. ¿En qué año vos te fuiste, Ariel?
Y por esa época, No, yo me llegué a 2014. un hotel de un museo bastante modesto, ¿verdad? Pero un hotel ahí también. ¿Ya hay un hotel ahí? Es lo que hay, sí, es lo que hay. Ay, capaz, entonces en este último tiempo Sí. mejoraron, pero... Pero ahí adentro del predio donde están los barcos, no hay absolutamente nada. Yo No, fui nada. No hay, no hay, 2018, no, por ahí, no. 2018 no hay nada, no hay un guía. Cierto lo que dice Johnny, no hay para tomar agua. Vos entras. O sea, vos te subís al barco a lo que salga. Sí. Entrada. No, o sea, un peligro. no, pero el barco ya está estacionado en tierra firme, ¿verdad? O sea, No, digo con el tema del óxido. Eso sí, no, yo no sé por qué se subió Johnny, por ahí ¿verdad? pisado uno te va para abajo, no, me refiero a eso. Johnny tuvo valentía para subirse realmente. Y mira, tampoco... ¿Y qué tamaño tiene el barco más o menos como para...? Es bastante... Son dos lo que... Y después hay... da para recorrerlo, te causa... Bono, Johnny sí. Me imagino Johnny con su bermudita ahí, sí. ¿Y te corrió en la avispa, Johnny, o no? Sí. Así como te digo, Federico, soy alérgico a la picadura de... No, peor O todavía. sea, vos te picas eso y te puede llegar a matar hablando en serio. Claro. Ah, no, es para joder Porque entonces, Johnny. según el doctor, se me hincha para adentro. Normalmente se te tiene que hinchar para afuera, no hay problema. Pero ahí se te puede... Aquí me dice, disculpa, Johnny, en Adam la Balbuena respiración. dice, el hotel es de la Senatur. Es horrible, mire. Agrego nomás esto. Bueno, Johnny, vamos a fondo con Olimpia, por favor. Mes de celebraciones y en tus reuniones no pueden faltar los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizos parrilleros, chorizos con queso, butifarra y mucho más. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuco. Asistencia médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu y la ofi a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. En PEN Medicina Estética hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí en PEN Medicina Estética. Johnny, Montenegro, ¿quiénes más estuvieron en la... el Beto Espínola, Espínola Beto tratando Espínola, la movilización de imagen, Olimpia, ¿verdad? Sí, pero hay que aclarar, Bruno, que primeros movimientos en campo de juego. Él llegaría para el inicio del clausura, probablemente, hablo de Montenegro, y misma situación del Beto Espínola. Que no se ilusiona el hincha Olimpia que lo va a tener ya en este campeonato apertura. El que sí, podríamos decir, lo vimos con cierto movimiento sumamente interesante fue Richard Ortiz, trabajando en forma diferenciada, cierto, con Saúl y Facundo Zavala allí en un sector del campo de juego. Creo que no llegan, o por lo menos Richard no llega para el clásico. Me gustaría esperar un poco a ver la reacción de Saúl
si podría ser convocado, y el caso también de Facundo Zavala, pero son jugadores que Olimpia va a recuperar. Probablemente ya para la próxima fecha puedan estar los tres. El caso de Saúl, de Richard el capitán, y también de Facundo Zavala. Y el Beto Espínola trabajando en campo de forma diferenciada con Montenegro para el campeonato clausura. Ya estos futbolistas ya fichados. Seguramente Beto será presentado una vez que pueda ingresar ya para trabajar en forma normal hacia el campo de juego, porque él firmó contrato, pero por ahora no fue presentado en sociedad para el plantel del Olimpia. ¿Tendrías a mano el equipo de Olimpia o crees que Palermo no tiene todavía un panorama claro sobre lo que va a hacer el equipo de Olimpia para el Clásico? Yo creo, Bruno, que tiene los extremos o los volantes por derecha, por izquierda, Cardoso con Redes. El lateral por derecha me parece que César Olmedo hoy ya trabajó normal, podría continuar. Román, después Hugo Benítez, ver si no está Saúl, seguramente va a jugar Hugo con Capazo. Y los volantes, buen trabajo de Ramón Martínez en los pocos minutos que vimos en la práctica táctica que hoy tuvo el plantel. Podría continuar allí, ver si lo acompaña Marco Gómez o pone un volante mucho más mixto, un volante mucho más con la idea de generar juego, que podría ser Alex Franco, o tal vez meterlo por allí a Rúa. Y adelante, creo que podría retornar la dupla Derlis-Prato. Esta no es, repito, no hay información porque no hizo práctica intensa Olimpia, porque ayer tuvo fecha libre, hoy empezó a trabajar, tiene la práctica el jueves, del viernes hasta el sábado para confirmar el equipo Martín Palermo. Normalmente confirma un día antes el 11 el entrenador franqueado. Uh-huh. Bueno, perfecto. Gracias, mi querido Johnny. Hasta cada momento. Un abrazo. Vamos a las noticias internacionales. Confirmado el Real Madrid, señores. Vamos, por favor, con las noticias. Se prepara Fabio. Sí, señor. Tenemos fútbol de Copa Libertadores, tenemos resultados ayer, sí. Hoy los partidos. Europa League ayer jueves, mañana. ¿Se juegan los partidos de semifinales, las revanchas? Sí, hoy hay conference también, se está jugando ya ahora, creo. Bueno, vamos con eso, por favor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Confirmado, el Real Madrid sale así ante el Bayern: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Rodrigo, Vinicius Junior y Bellingham. No juega Camavinga, arranca Tchouaméni. Y estoy esperando lo de el Bayern, porque quiero saber si lo va a poner a Min Jae-in. No lo va a poner, ¿verdad? No. Como es con muleta y todo, va a jugar de élite. Después de lo que hizo en el partido de ida, no. Y vamos a esperar, Chu. Vamos a esperar. Sí, lo mejor... por mí ojalá juegue y tenga su revancha, ¿verdad? Pero... No, esto es fútbol de altísima competencia y no es una cuestión de patriotismo. Que lo mató, ¿verdad? Y él el que... Le dijo que no tiene inteligencia, ¿verdad? Le dio una confianza... No, terrible. Bueno, y no está todavía confirmado el Bayern. No, porque en realidad ahí Real Madrid es el que hace... Siempre anticipa, ¿verdad? Demasiado rápido. Y seguramente cerca de las dos van a sacar... Y ellos probaron dos equipos. ¿Vos me dijiste que juega quién por el surcoreano? De Ligt, el que era... Pero De Ligt estaba lesionado, Dani. Y por eso te dije, exagerando, hasta con muleta lo van a hacer jugar. No sé, si está lesionado, no sé. Me parece que Min Jae... ¿Cómo se dice? Min Jae-in. Min Jae-in. Sí, y... Se junta, Piacachu, Min Jae-in. Claro, Kim es el apellido y en su camiseta lo dice Min Jae, que se lee Min Jae, ¿verdad? Ajá. Y ese es su nombre, ¿verdad? Min Jae-in. Exactamente. 1,90 m, 27 años. El mejor zaguero de la temporada pasada de Italia, pero que se lo estigmatizó por lo que ocurrió en el partido de ida. Y Pedro Sarabia cada media hora antes del equipo. ¿Qué tenemos zaguero? ¿Cómo se llama otro zaguero coreano que estaba en River? No, el norte de acá. Ah, ¿te acuerdas? Desapareció. Ese jugaba como lateral izquierdo también. Sí. Se tenía cuidado y tiene 4 o 5. No. Y
Y Tuchel probó 2 equipos. Vi que uno estaba Gnabry con Pavlovic y el otro con un equipo más clásico de los que habían jugado la ida. Pero atrás, recordando que el ex Juventus y Ajax es el que venía siendo titular junto a Dyer. Bueno, vamos Fabio, por favor. Vamos con los partidos internacionales que tienen que ver con la Libertadores y los resultados. Rosario Central perdió de local ante Atlético Mineiro 1-0. El equipo brasileño pleno de puntos en esta fase de grupos. Caracas de local cayó ante Peñarol de Uruguay 1-0. Aquí manda el Mineiro con 12, Peñarol tiene 6, Rosario Central con 4 y Caracas con 1 punto. Vamos al grupo que tiene que ver con Libertad, en donde en este caso empató el equipo Gumarelo 1-1 ante el Táchira, 2-2 el empate entre Nacional de Uruguay y River. El equipo millonario es el puntero con 10, Nacional tiene 7, Libertad 4 y Deportivo Táchira con 1 punto. Recordando también que ayer Palestino le ganó a Flamengo 1-0. En este grupo es líder el Bolívar con 9, con su triunfo el Palestino tiene 6, está tercero Flamengo después de 4 partidos con 4 y Millonarios tiene 1 punto. También en Copa Libertadores. ¿Cuál es primero antes de Palestino? ¿Quién está? Bolívar. Ajá, 9. 9, Palestino 6, Flamengo 4. Mire, toca un tercero en la... Yo me queda Flamengo, ¿no? Bueno, y en otro partido de ayer de Copa Libertadores, Universitario de Perú y Junior de Barranquilla empataron 1-1. Aquí es el líder Junior con 6 puntos, Universitario tiene 5. Liga de Quito tiene 4, que hoy visita al Botafogo, que es el último con 3. Está necesitado de ganar el equipo del Botafogo. Alejarse. Sí, señor. A propósito de la agenda de hoy Libertadores, Grupo B, 18 horas para Talleres ante Barcelona de Ecuador. 20:30 para Cobresal San Paulo. Atención. ¿Quién es el árbitro aquí, Federico? ¿Te acuerdas que hablamos la otra vez? Ah, qué lindo. ¿A qué hora? Cobresal San Paulo, 20:30 Vamos horas. a la repercusión nomás. Juan López. En Calama. Muy bien, en Calama, Juan López, bien. Bueno, y en el grupo D también se van a enfrentar, como decíamos, Botafogo de Brasil con la obligación de ganar ante Liga de Quito. Otro necesitado de puntos, el equipo de Alex Arce. 22 horas para Millonarios Bolívar. Aquí gana Bolívar. Es un horario colombiano, ¿eh? Ayer estaba mirando 1-1, terminó finalmente. Sí, Universitario Qué Junior. lindo partido ya, ¿eh? Sí. Primer tiempo movidísimo. 22 horas para Millonarios Bolívar. Si gana acá Bolívar ya está clasificado a la siguiente ronda, así como el año pasado el Bolívar haciendo buena campaña. Hoy ya vamos a entrar más en detalles después con el partido Alianza Lima Cerro Porteño. Geman Yang se llama, jugó en Triqui River y 12 de octubre. Sí, recuerdo. Ariel Sánchez te saluda, gracias Ariel. Geman Yang. Sí. Bueno, vamos a los otros partidos de Copa Sudamericana. Los resultados: Racing de Uruguay le ganó a Argentinos Juniors 2-1 por el grupo de Nacional, que volvió a perder ante Corinthians 2-0 aquí en el Defensores. Aquí la tabla dice que el Racing es el líder, 8. Corinthians 7, van a pelear el primer lugar estos dos equipos. Argentinos Juniors también se va a meter en la conversación siempre y cuando gane la próxima fecha, tiene 6. Y Nacional con 1 punto. En lo que tiene que ver con otros resultados también, el César Vallejo perdió de local 5-1 ante el DIN, ante el Independiente de Medellín. Aquí en este grupo el líder es el Always Ready, tiene 10. Medellín tiene 9, Defensa y Justicia 4, César Vallejo sin puntos. Cruzeiro le ganó a Alianza de... En este caso, este es colombiano, este equipo es colombiano. ¿La Alianza Petrolera? Sí, Alianza, este es de Valledupar, este equipo. No. 3-0 la victoria del Cruzeiro también en este partido. Y Always Ready le ganó 3-0 a Defensa y Justicia en el Alto, en su estadio, donde juega sus partidos. Always Ready, bueno, y Tomayapo no pudo jugar porque suspendieron su partido con Inter. Sí, se suspendió el partido del Tomayapo, que tiene previsto jugar justamente contra el Inter, su partido de local, juega el Tomayapo. Debería jugar cuando vuelva a jugarse. Y hoy tenemos Copa Sudamericana. La agenda para hoy: 18 horas para Rayo Zuliano ante Atlético Paranaense por el grupo de Ameliano, grupo H. También 18 horas, vamos a entrar en más detalles después. Luqueño recibe a Coquimbo. Grupo D, Nacional Potosí recibe a Fortaleza. 20:30 lo de Trinidense ante Boca. Y 20 horas por el grupo G, Cuiabá de Isidro Pita recibe a Metropolitanos de Venezuela. Agenda de Copa Sudamericana. ¿Cuántas entradas, si le podemos preguntar, por lo menos en privado a Norman Rieder, porque estará con muchas tareas? ¿Cuántas entradas vendidas para
el partido de Trinidense Boca. ¿A qué hora arranca ese partido? 20-30 horas. 20-30. ¿Y antes qué partido tenemos? Y tenemos 18 horas Luqueño ante Coquimbo. Ya inmediatamente enlazamos con el partido de Alianza Lima Cerro y de ahí también con el informe de Néstor Beltrán desde la Nueva Olla para el partido. Alianza Lima, que estamos con Federico y con Dani. Sí, 20 horas. A primera hora Wilson con Darío. Ajá. Luqueño, Coquimbo. Claro, Wilson es el relator de Luqueño. Claro, sí, relator del Esportivo Luqueño. Bueno, ¿vos, Ariel, qué haces? Yo hoy no me toca, estuvimos anoche con Fabio Martín en Libertad Táchira. Vas a estar con el sofá. Yo para mirar el partido con el sofá hoy. Sí. 20 horas, lindo horario. ¿En qué piso vos estás? No voy a dar mi referencia. No te pido la ubicación y dónde vivís. ¿En qué piso estás nomás? ¿Tercer piso? Sí. Atención, señores, planta baja, gente que circula por ahí. Si llega a entrar un gol de Cerro, no pasen por la zona de... No. Los vecinos le conocen a Ariel, así que no voy a decir nada. No saben que... Bueno, bueno, cerramos lo que dan. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de mediala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol, sí. Hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos. Llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad, venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticomline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Lo último, gracias a Ángel Eliam, nos está contando y nos actualiza los datos de la venta de entradas y también de boletas de gentileza, que hasta ahora tiene el partido Trinidense Boca Juniors. Hoy en la Nueva Olla, 15.000 en total, entre venta y gentileza. 15.000 entradas para el partido de hoy entre Trinidense y Boca. 15.000 personas vamos a tener hoy hasta ahora en lo que va a ser ese encuentro. Pero tenemos que hablar que desde las 18 horas, el día de hoy tenemos Copa Sudamericana y la presencia del Sportivo Luqueño, que quiere sumar de a 3, quiere para su grupo $115.000 y también ir escalando tal vez en el intento de buscar ese segundo lugar que está muy complicado para el equipo auriazul. El equipo que está preparando Julio César Cáceres con Alfredo Aguilar en el arco, Rodi Ferreira, Iván Villalba, Alexis Villalba y Rodrigo Alborno.
Medio sector para Nicolás Maná, Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza y Diego Fernández. Alex Álvarez y el Conejo Benítez. El equipo que prepara Julio César Cáceres, partido que arranca 18 horas en el Defensores del Chaco, con Wilson, con Darío, con Gerardo, con todo el equipo esta noche para lo que va a ser este compromiso. Esta tarde en realidad arrancamos la previa 17:30 horas. Arbitraje de Yender Herrera. En el bar estará Carlos Orbe. Estamos hablando de ecuatorianos para este compromiso. También tenemos que hablar de lo que va a pasar con Trinidense Boca y el equipo que prepara José Arrúa para el partido que ya estábamos hablando recién, con todos los detalles. 15.000 entradas hasta ahora colocadas entre ventas y gentileza. Arbitraje de Cristian Garay. En el bar estará Yadir Acuña. Estamos hablando de colombianos para la responsabilidad de este partido. Trinidense con Wilson Quiñones en el arco, Axel Cañete, César Benítez, Gilberto Flores y Wildo Alonso en la zona defensiva, Joel Román, Luis de la Cruz, Jorge Jara, Marcos Riveros, Pedro del Valle y Fernando Romero. El equipo que prepara el equipo del Triqui. Boca con Sergio Romero, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Cristian Lema, Lautaro Blanco, Paul Fernández, X Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Edinson Cavani, la dupla ofensiva que prepara el entrenador Diego Martínez de Boca Juniors. Y por supuesto el partido entre Cerro Porteño y Alianza Lima. Va a arrancar 20 horas, Copa Libertadores. Arbitraje de Jesús Valenzuela. En el bar Juan Soto, también de Venezuela, los que van a impartir justicia en este compromiso. Alianza Lima anuncia a Ángelo Campos, Giovanni Ramos, Carlos Zambrano, el experimentado central, junto a Renzo Garcés, Sebastián Rodríguez, Carlos Cabellos, Jesús Castillo, Pablo Freites, Marcos Guamán, Kevin Serna y Hernán Barcos, el equipo peruano. El equipo de Cerro Porteño para su visita al Matute, aquí lo señala Juanma Figueredo. Jan Fernández, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia. En el medio campo, dos fijos, Robert Piris Lamota, Fabricio Peralta. En duda, si arranca Federico Carrizo, lo hace Jorge Morel. Por izquierda, Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe por derecha y arriba Diego Churín. A las 20, Cerro Porteño enfrenta a Alianza Lima. Haciendo una proyección positiva, si Cerro gana, sumará 7 puntos y quedará muy bien parado de cara a una eventual clasificación a octavos de final, o como mínimo asegura participación internacional en el segundo semestre. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.l. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales
distintos puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susay Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Tenemos un tráfico cargado en la zona de Mariscal López y choferes del Chaco, ya con la intersección con Sacramento, con destino a Villamorra, zona también de Mariscal López y Venezuela, por el mismo destino, Brasilia, Cubichet, el cruce, de zona también de Buru Villaroga para los que están transitando por esa zona. Y no te olvides, como siempre, recarga tu energía con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo en maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. 13:47 y medio a las 3 de la tarde. Estamos esperando la configuración del Bayern. Ya está confirmado Real Madrid. Juega Tchouaméni, juega con Toni Kroos, arranca Bellingham, después ya el equipo que ustedes saben, Rodrigo, juega Vini, sí, Edgar. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Casa Marco. Para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio
aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahué. Cumplimos con todo, muy bien. Recordemos que Sudamérica al final va a jugar en el Defensores del Chaco. La siguiente fecha, la fecha 18, ante Cerro Porteño. Y Tacuarí lo lleva a Ciudad del Este, a Cerro Porteño. Sí. Ya presentaron la nota. Héctor Melgarejo, Ameliano y esta campaña extraordinaria, a punto de clasificar a la siguiente etapa de la Sudamericana, ya se embolsó 30.000 dólares. Victorias ganadas y está por otros $115,000. Y si clasifica va a 500.000 más y después ya. Claro. Eso sin contar lo que consiguió ganando de la Olimpia y metiéndose a la fase más de grupos donde ahora está muy bien. Ya tenía $900,000 por participar. Acá tenía que estar Olimpia, hermano. Chau. Héctor, ¿cuánto reciben de la Conmebol si van al playoff? El vicepresidente me dijo de que $500,000. Eso es lo que se pagó el año pasado. Yo no vi, pero el vicepresidente me informó. Claro, ese 500,000 va para el tercero de la Libertadores y al segundo de la Sudamericana. Sí, así me pasó la información y no es, o sea, no tengo yo de fuente directa, ¿verdad? Ya está, sí. Acá me pasa Nelson González también, gracias. La placa entera, 500.000 cada equipo va a recibir en ese dólares. En ese repechaje o playoff. Y si pasaba otra vez al final son 600.000. Otra vez. Más. Imagínate. Pero calladito, presidente, al final el equipo paraguayo mejor perfilado son ustedes. Y por el momento sí, pues yo creo que todos tienen muy buen nivel. Nosotros circunstancial, ¿verdad? Circunstancial lo que se dio y la forma que se está dando para nosotros incluso, ¿eh? Hicieron muy bien, presidente, en llevar el partido a la Huerta porque mucha gente del barrio se fue, no digo que llenaron, pero hubo buena cantidad de público para alentar al equipo y que festejó. Sí, realmente muy contento y feliz también, ¿verdad? De ver a la familia ahí subir de hacia el barrio Santa Lucía, de Villa Amelia, caminándose hacia la Huerta. Te da hasta un poco de añoranza lo que veíamos años atrás cuando estábamos en las categorías menores, ¿verdad? Y viéndole a toda la familia caminando ahí por las calles con los colores del Deportivo Ameliano yéndose al estadio. Y este premio de ayer de los jugadores se va a rubricar, se va a completar el sábado si le ganan al Luqueño, presidente. Así mismo, tienen de vuelta un variable ahí, un 10% extra sobre el premio normal. Qué bien, presidente, realmente nos pone muy contentos. Y el rival, si es que pasan, ¿cuál sería, presidente? ¿Ya tienen eso o todavía? Sorteo. Ni pensamos en eso, no sabemos que el partido contra Rayo va a ser el más difícil de la serie, porque es un partido donde hay una responsabilidad muy alta, y bueno, hay que prepararse para eso, y también teniendo en cuenta que entre semana el fin de semana tenemos un duelo por el campeonato local que tampoco podemos encuyar, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que el partido más difícil va a ser el que jugaremos el sábado y después contra Rayo, ¿verdad? Ahí en la zona de Ameliano, presidente, ¿qué denominación lleva CUE, por ejemplo, como Moracue? Estamos haciendo acá una interacción con la gente, porque nosotros no sabíamos, decíamos permanentemente el Matute, la cancha de Matute, y yo le dije a los muchachos, ¿por qué repetimos, no sabemos ni qué es lo que es Matute? Y acá Federico contó que era una señora que logró un asentamiento, ahí le llevó a la gente, por eso se llama Matute. Y nosotros también tenemos esa costumbre, Moracue, Villa, Sanguina Cue, me agregan aquí, mira. Demasiados nombres. Hay una persona que fue el primero. Viñacue, dijiste, ¿verdad? Viñacue. Que queda allá en la zona de botánicos, sí, atrás. Dijimos también. Ahí en tu zona, en tu barrio, ¿cómo es el presidente del tema ahí? Ahí en zona, ahora tiene naranja y el estadio. ¿Cómo? Allá es Villa Amelia, ¿verdad? ¿Está hablando del nuevo estadio que están haciendo? Sí. Claro, Villa Amelia es donde era Ameliano, ¿verdad? Sí, Villa Amelia.
Amelia, por ejemplo, ¿quién anteriormente fue? La zona era conocida como Villa Amelia. Villa Amelia. ¿Y quién era Amelia? Era una persona que tenía una extensión importante de tierra ahí. ¿Viste? Que después fue Loteanes y ahí apareció José Tomás Silva, militar de la época, que había conseguido un predio para el club, que es donde tiene hoy día su cancha, ¿verdad? Ciertamente 2 veces, o sea, se mudó. Esta va a ser la 4ª vez que Ameliano se muda al Moderno a Villetas, pero anteriormente ya se mudó 2 veces ya de cancha. Sí, primero estuvo ahí en la zona de medicina tropical, más o menos ahí en la zona, y después se mudó enfrente donde había una fábrica de tienda de ropa, hasta trasladarse a su actual casa, que es el estadio de José Tomás Silva. ¿Y qué van a hacer con el viejo predio? Vamos a mejorar y vamos a tratar de ver alguna forma de generar ingresos a través aprovechando la ubicación de la zona. Hoy día ya tenemos, yo creo que el mejor gimnasio del país, que nos permite un ingreso importante al club, y a la par también entrena la primera y hace usufructo de dicho gimnasio, ¿verdad? Pues sí, van a mantener entonces en la cancha el predio deportivo. Sí, la idea nuestra sí. Nuestra no perder la identidad del barrio y allanarnos a estos nuevos tiempos ya acá en Villeta con un estadio que reúna todos los requisitos que se necesitan, incluso para jugar partidos internacionales. Presidente, ¿a vos te gustaría contar con Néstor Camacho para el clausura? Es un gran jugador, pero todavía no hablamos de nombres con el profesor Pedro. No hay cómo decir de las cualidades que tiene Camacho, ¿verdad? Presidente, te quiero hacer una pregunta que a lo mejor puede ser incómoda, pero está en vos responder. ¿Te sorprende que Humberto García haya ido a Resistencia, esté ya en la división intermedia? No, mira que hablo mucho con Humberto. Hoy incluso hablé con él y le deseé éxito en este nuevo desafío que tiene, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos la necesidad de trabajar. En primera división son 12 clubes y uno tiene que ir analizando las posibilidades que tienen los clubes en primera división de poder trabajar y bueno, no son muchas y son muchos los profesionales que están disponibles, ¿verdad? Pero hasta hace poco tiempo recordará que se lo mencionaba, inclusive querían que se vaya a Cerro, a Olimpia, estando en Ameliano, ¿verdad? Después va a Sol de América y como que su carrera un poco de primera a intermedia, por eso te preguntaba, ¿verdad? Y es la necesidad económica que a veces todos tenemos, no sé cuál es la de él, Bruno, pero todos necesitamos trabajar para vivir. Querer trabajar, ¿verdad? No sabemos cuál trabajo. Claro. Sí, ¿cuál es la condición que tiene? Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Se viene un superclásico de alto voltaje. El Ciclón por seguir en la punta. El Decano por prenderse a la lucha. Cerro Porteño Olimpia. Superclásico del fútbol paraguayo. Este domingo 16:30 en la Nueva Olla. Relata Bruno Pons. Parzajú, pica Parzajú, sale marcado. Comentan Federico Arias. No, que el partido está así. Casi lo empata Cerro, casi se viene el segundo de Olimpia. Y Daniel Chun. Y nos esperan unos 15 minutos de infarto para lo que resta de este primer superclásico. Cobertura de las 7:30 AM. Radio ABC Cardinal desde el mediodía. Duplex con ABC TV desde las 14. Clásico con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando.
ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. A casi un mes de corte aún no hay acuerdo para continuar servicio de IPS en el Chaco. La puja en las negociaciones entre el IPS y los hospitales privados del departamento de Boquerón que tercerizan el servicio continúa tras casi un mes del corte de las atenciones. Los asegurados que siguen aportando reclaman una solución ya que la mayoría actualmente costea a cuenta propia la consulta y el tratamiento médico. Lo que pasa en el mundo. Nivel del agua empieza a bajar en Porto Alegre. El nivel del río Guaíba, que ha inundado barrios enteros en la ciudad brasileña de Porto Alegre, comenzó a bajar después de varios días en máximos históricos por el fuerte temporal que ha causado al menos 96 muertos y 130 desaparecidos en el sur del país. Sin embargo, aún supera los 3 metros, considerada la cota a partir de la cual se desborda y provoca inundaciones. Estiman que así continuará durante los próximos días de acuerdo a las autoridades locales. Temperatura en Asunción 31 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Desconocer una verdad nos hace esclavos de la mentira. Por eso, en ABC Cardinal